Bienvenido a Leviatán Fanfic, con un nuevo capítulo de tus series favoritas. Espero que la disfruten. No te olvides de dejar tu like y suscribirte. Capítulo 13. El filo de la noche y las sombras del subsuelo. El amanecer terminó de romper sobre el campo de entrenamiento número 44, tiñendo el hormigón agrietado y los nuevos muros de granito con una luz rojiza y opresiva. Los ecos de la batalla, que minutos antes habían hecho temblar las colinas periféricas, se desvanecieron por completo, dejando tras de sí el sutil silbido del viento de la mañana y el olor a piedra calcinada. En el centro del terreno devastado, los 6 oficiales de las fuerzas Anbu de los escuadrones Dora y Neko permanecían en guardia con sus katanas envainadas de forma transversal. A su lado, los 3 líderes del legendario trío Inoshika Choshikaku Nara, Inoichi Yamanaka y Choza Akimichi se encontraban apostados alrededor de los cuerpos sin vida de los 2 asesinos de la roca que el tanque de bala humana había abatido contra el muro. Shikaku Nara se arrodilló con pesadez, utilizando un kunai de acero para rasgar los correajes de cuero negro de uno de los cadáveres. Con movimientos minuciosos y clínicos, comenzó a requisar los bolsillos tácticos, las fundas de las armas y el forro interior de la capa de viaje del renegado. Buscaba un sello oficial, un pergamino cifrado, una marca de asignación o cualquier documento de estado que pudiera actuar como una prueba geopolítica irrefutable para incriminar de forma directa a Onoki, el tercer Tsuchikage, ante el señor feudal del País del Fuego. Tras varios minutos de minuciosa inspección, Shikaku se puso en pie, limpiando sus dedos con una tela y negando lentamente con la cabeza hacia el Hokage, quien observaba el despliegue desde la colina alta. No hay nada, Hokage-sama, informó Shikaku, con una fijeza sombría en sus ojos oscuros tal como correspondía a la descripción técnica de las águilas rojas. Estos hombres operaban como verdaderos fantasmas renegados. Sus armas carecen de marcas de herrería de la roca, sus túnicas no llevan hilos de seda de la frontera norte y sus bolsas de almacenamiento solo contienen píldoras de alimento genéricas y el veneno de asfixia celular sin etiquetar. En el papel de la diplomacia, son simples ninjas desertores fuera del libro de bingo. Onoki diseñó esta incursión de forma impecable. Si fallaban, Iwagakure simplemente presentaría sus registros de deserción, lavándose las manos ante cualquier acusación de guerra encubierta. No nos dejaron una sola prueba legal. Justo en el instante en que Inoichi Yamanaka se preparaba para aplicar un jutsu de lectura mental sobre los residuos neuronales de uno de los caídos, el capitán Yamato dio un respingo violento, llevándose una mano enguantada al pecho de su chaleco blindado. Su máscara de porcelana de tigre se desvió hacia el subsuelo, y sus ojos pintados reflejaron una súbita y profunda alarma militar que heló el ambiente de la colina. ¡Mierda!, exclamó Yamato, y la palabra cortó el aire de la madrugada como una cuchilla. Mimoku Bunshin, clon de madera, que se encontraba en el subsuelo profundo supervisando el bloque físico de Naruto, acaba de ser disipado por una fuerza hostil. Alguien vulneró los cerrojos de las catacumbas de la división Anbu. El Jounin instructor se volvió de forma abrupta hacia el Hokage, y su chakra vibró en ondas de pura urgencia. Naruto está en peligro inmediato, Hokage-sama. El clon fue cortado desde la retaguardia de un solo impacto de alta densidad. El asesino principal de las águilas rojas logró evadir nuestra triple red de los sentidos superficiales y se encuentra en este preciso segundo dentro del perímetro del Jinchuriki. Hiruzen Sarutobi no asintió, ni maldijo su suerte en esta ocasión. Su rostro se contrajo en esa furia sombría de general veterano. Yamato, despliega tu máxima velocidad ninja hacia los pasillos del subsuelo norte. Ordenó el Hokage con voz de trueno a escuadrones de Tora y Neko, aborten las tareas de limpieza del campo y sigan el perímetro de su capitán. Inoichi, transmite una alerta de nivel rojo a todas las patrullas Anbu cercanas a las catacumbas. No permitan que ese bastardo de la roca extinga la sangre de Minato Namikaze dentro de nuestros propios sótanos. Muévanse ahora. En un parpaleo de velocidad pura, las siluetas grises de las fuerzas especiales y las figuras de los líderes de clan se convirtieron en borrones que saltaron a través de las colinas de piedra, iniciando una carrera desesperada hacia la compuerta secundaria de hierro, mientras las alarmas de chakra comenzaban a silbar de forma estridente en los muros de la torre central. A 50 metros bajo la superficie, la realidad del gran campo de entrenamiento subterráneo seguía un curso completamente imperturbable, ajena al terremoto defensivo que se desataba en las colinas altas. El aire de la caverna natural permanecía saturado de humedad, polvo flotante y la densidad constante de la marea de chakra que emanaba de las estaciones de trabajo elementales.
Naruto Uzumaki se encontraba en el centro de la pista de tierra apisonada, manteniendo las piernas flexionadas en una postura de sentadilla profunda sobre un poste de madera vertical de apenas 3 centímetros de grosor. Las 4 pesadas bandas de metal negro de la división Anbu brillaban bajo la mortecina luz de las antorchas, inyectando una presión opresiva de 300 kilos de gravedad artificial restrictiva sobre su estructura ósea. Cada fibra de sus músculos protestaba, sus pulmones quemaban ante el aire frío de las catacumbas y gruesas gotas de sudor corrían de forma continua por sus mejillas, goteando sobre el suelo de tierra seca. Cualquier otro shinobi de su misma edad, o incluso un chunin consolidado de la hoja, tras 2 semanas de este régimen ininterrumpido y habiendo completado el circuito físico de la mañana cargando con 300 kilos de hierro restrictivo, se encontraría en un estado de total, absoluto y mortuorio cansancio, al borde del desfallecimiento crónico y el colapso de sus canales de energía neta. Pero para Naruto Uzumaki, ese dolor físico ya no era una debilidad que pudiera doblegar su voluntad. Gracias a la pureza de su sangre Uzumaki y al flujo libre de su chakra Senju, su factor de regeneración celular estaba trabajando a su máxima potencia, reconstruyendo los tejidos musculares rotos por el esfuerzo diario en una fracción de segundo, volviendo su cuerpo real 3 veces más denso, fuerte y veloz. Lo que para el resto del mundo era una tortura inhumanamente insoportable, para el heredero del triunvirato era solo el comienzo de otro día infernal de reconstrucción desde el barro. Mantenía la mirada azul limpia, gélida y analítica fija en el clon de madera de Yamato que permanecía estático en el lateral de la pista, asimilando la física de la estabilidad extrema. Oculto entre las sombras de la penumbra trasera de la caverna, el líder de las águilas rojas observaba la escena detrás de su máscara de porcelana de ave. Su cuerpo permanecía mimetizado con la estructura de la piedra gracias al jutsu de asfixia celular residual, controlando el latido de su propio corazón para no alertar a las réplicas del Jounin. El asesino de la roca era un veterano de los escuadrones de ejecución de la posguerra, un hombre cuyos jutsus de infiltración le habían permitido cruzar los cerrojos de las naciones más fortificadas. Sin embargo, su conocimiento técnico sobre el perfil del objetivo contenía un error estratégico monumental y destructivo. El shinobi de la roca desconocía por completo la existencia del extraordinario factor de resistencia y regeneración celular que Naruto poseía. Al ver al chico rubio temblar sutilmente por el peso de las bandas de gravedad, empapado en sudor y respirando de forma pesada tras el circuito físico de la mañana, la mente del asesino asumió una conclusión lógica para los estándares ordinarios. Está exhausto, dedujo el líder de las águilas rojas, y una sonrisa sádica apareció detrás de su máscara de ave. Es mocoso Namikaze ha llevado sus canales de energía al borde del colapso bajo el entrenamiento de la hoja. Su velocidad está anulada y sus reflejos están mermados por la fatiga. No tiene sentido arriesgar la emboscada lanzando una técnica de amplio alcance que alerte al instructor de forma prematura. Acabaré primero con el clon del Jounin que lo vigila desde la retaguardia de la pista, y luego despedazaré al Jinchuriki indefenso en el suelo de tierra antes de que los refuerzos de la superficie logren descender. Aferrando el mango de su espada corta de punta cuadrada con su mano derecha, el asesino canalizó una sutil pero densa porción de chakra de afinidad tierra en sus botas, preparando su cuerpo para el parpadeo de velocidad pura que abriría el ciclo de la muerte en las catacumbas. El clon de madera de Yamato permanecía estático al borde de la pista de tierra apisonada, manteniendo la bitácora abierta, concentrado en registrar los tiempos de resistencia del original. Al no poseer el Byakugan de la red defensiva ni los sensores de insectos Kikaichi de Shino en este espacio cerrado de las catacumbas profundas, el instructor no estaba plenamente pendiente de las sutiles corrientes de aire de la penumbra trasera, confiando en los cerrojos magnéticos de las compuertas de la superficie. Fue su descuido definitivo en el plano físico. En un parpadeo de velocidad que desafió la percepción visual normal, la silueta del líder de las águilas rojas surgió desde la penumbra trasera como un borrón de cuero negro. El filo frío de su espada corta de punta cuadrada surcó el aire subterráneo con una precisión geométrica absoluta, buscando la línea de los órganos vitales. Un sonido seco y desgarrador resonó en la caverna natural. La punta de la hoja de acero de la roca penetró limpiamente por la espalda del chaleco blindado del Jounin, atravesando sus tejidos y saliendo de forma limpia directamente por el centro de su pecho, salpicando unas pocas gotas de savia húmeda sobre la tierra de la pista. Naruto abrió los ojos de par en par desde el poste de madera, y su mirada azul recuperó instantáneamente esa fijeza de peligro absoluto al notar la silueta del asesino embozado controlando el cuerpo de su maestro. Yamato Sensei. Gritó Naruto, intentando dar un salto hacia atrás.
Sin embargo, al tratarse de un clon de madera de alta densidad molecular diseñado por el Capitán Ambu de forma personal, la réplica poseía una resistencia estructural infinitamente superior a la de cualquier clon de sombra ordinario. El acero que atravesaba su pecho no lo disipó en humo de forma inmediata. La fibra viviente de sus canales se contrajo alrededor del filo, aprisionando la hoja del asesino de la roca con la fuerza de las raíces de un roble milenario. Haciendo un esfuerzo sobrehumano que hizo crujir su estructura de madera, el clon de Yamato giró sutilmente la cabeza hacia Naruto, y su voz resonó con una urgencia militar implacable deteniéndose en el aire de la caverna. «Huye, Naruto. Es una emboscada de nivel S. Rompe el perímetro y busca las salidas secundarias de la superficie ahora mismo», ordenó el clon con firmeza de soldado. Justo en el instante en que el asesino de la roca intentaba retirar su espada con un gruñido de frustración al notar que sus movimientos estaban trabados por la carne vegetal del Jounin, el clon de Yamato juntó sus manos índices en una última posición caligráfica, desatando la energía residual de su núcleo biológico. Mokuton. Mokuimei. Elemento madera. Grito de madera, rugió el clon de madera con todas las fuerzas que le quedaban. Una masiva ráfaga de estacas de madera comprimida brotó directamente desde los costados y los hombros del clon que se desintegraba, surcando el aire de corto alcance en una fracción de segundo. Aunque la técnica no poseía la potencia destructiva que el verdadero Yamato habría desatado en un espacio abierto debido al desgaste de la hoja que atravesaba su centro, la proximidad del ataque fue inevitable para el cazador. Tres de las estacas afiladas rasgaron la capa de viaje del asesino y cortaron la línea de su hombro izquierdo y el lateral de su máscara de porcelana, provocando un hilo de sangre roja que corrió por su cuello de forma inmediata antes de que el clon de madera de la hoja se disipara por completo en una ráfaga de astillas y humo fino, dejando la espada del intruso libre nuevamente. Gracias al sacrificio estructural y a la advertencia del clon de madera antes de desaparecer de la pista, Naruto Uzumaki obtuvo la fracción de 3 segundos que su mente requería para anular la ventaja del factor sorpresa del enemigo. Al ver la silueta del asesino de la roca recuperando la postura con el hombro ensangrentado, Naruto no entró en el pánico ciego de la academia, ni intentó lanzar una amenaza infantil ruidosa. Su cerebro, habituado al esfuerzo limitado de las últimas 2 semanas, trazó el plano defensivo de forma instantánea. Cruzó los dedos índices de ambas manos con una fuerza bruta que hizo silbar la marea de su chakra libre por todos sus canales. Kage Bunshin no Jutsu. Anunció Naruto de forma baja y concentrada. La caverna subterránea entera pareció desaparecer bajo una colosal y densa marea de humo blanco. El sonido de más de 30 explosiones simultáneas resonó rítmicamente en las paredes de piedra de las catacumbas. Cuando el aire se aclaró sutilmente, el líder de las águilas rojas dio un paso atrás, entornando sus ojos dorados con una mezcla de sorpresa e indignación. Alrededor de 3 docenas de clones de sombra perfectos de Naruto Uzumaki vistiendo las camisetas grises y los pantalones negros de entrenamiento llenaban cada rincón de la pista de tierra apisonada, rodeando las columnas de hormigón y cubriendo los accesos traseros en un círculo denso de uniformes oscuros. Ahora. Dispersión táctica por los pasillos ciegos. Gritaron las 3 docenas de Naruto al unísono. Sin intentar entablar un combate directo cuerpo a cuerpo contra un asesino de nivel S que los superaba en estilo, la marea de clones se dividió de forma matemática en grupos de 3 y 4 réplicas, saliendo disparados a máxima velocidad en ráfagas divergentes hacia las diferentes galerías, conductos de ventilación secundarios y túneles de minería abandonados que componían el intrincado laberinto de las catacumbas del cuartel general Ambu. El objetivo del despliegue era limpio, estratégico y frío. Diluir el foco de atención del asesino renegado, obligarlo a fragmentar sus capacidades de rastreo y ganar los minutos necesarios para que las fuerzas de la superficie o el verdadero Yamato descendieran a sellar el perímetro. El líder de las águilas rojas observó la marea naranja y gris dispersarse por los pasillos subterráneos, y una profunda ola de rabia distorsionó sus facciones detrás de su máscara de ave agrietada. Como el comandante de la división negra de Onoki, ver que un niño de 12 años era capaz de utilizar un kinjutsu de ese nivel de duplicación real para burlarse de sus capacidades de ejecución era una humillación que no estaba dispuesto a tolerar ante los registros de la roca. «No te vas a escapar, bastardo Namikaze», rugió el asesino de la roca con una voz sorda que hizo vibrar el aire de la caverna. Juntó sus manos en una secuencia caligráfica masiva de 5 posiciones elementales, empujando la totalidad de su chakra de afinidad tierra directamente hacia las losas del techo y las columnas de hormigón reforzado que sostenían la estructura de las catacumbas. Doton. Inga y Kuzushi. Elemento tierra.
Destrucción de la fortaleza de piedra, anunció el intruso, golpeando la tierra con ambas palmas extendidas. El subsuelo de Konoha experimentó un terremoto de proporciones cataclísmicas. Las colosales columnas de hormigón reforzado que sostenían la caverna natural se fracturaron de forma simultánea con un estruendo ensordecedor que pareció desgarrar los cimientos de toda la torre gubernamental superior. Enormes bloques de granito, losas de hormigón y toneladas de tierra seca colapsaron desde el techo de la estructura, cayendo como una lluvia destructiva de meteoros minerales sobre cada una de las galerías y pasillos ciegos por donde los clones de Naruto intentaban escapar. La onda de choque física y la supresión de la piedra viva barrieron el laberinto subterráneo en un segundo. Al menor contacto con los bloques de granito en caída libre, las 3 docenas de clones de sombra de Naruto fueron aplastadas, disipándose en masivas nubes de humo blanco una tras otra, hasta llenar las catacumbas con una densa niebla de polvo flotante y tierra triturada que redujo la visibilidad a cero. El laberinto de túneles había sido sepultado bajo toneladas de escombros de igua. Sin embargo, en medio del colapso estructural y por un milagro de pura velocidad y coordinación relacional, el Naruto original y un único clon de sombra sobreviviente lograron deslizarse a través de una pequeña abertura lateral antes de que el techo de la galería principal se viniera abajo por completo, escapando del cerco de piedra de la técnica destructiva. Al aclararse sutilmente el aire saturado de polvo fino tras el impacto final de los escombros, el líder de las Águilas Rojas emergió de entre las rocas partidas, utilizando sus sensores de chakra terrestres para escanear el perímetro subterráneo. Para su profunda frustración, detectó que 2 firmas de energía idénticas continuaban moviéndose a toda prisa por 2 pasillos divergentes de la retaguardia profunda, alejándose de su alcance. ¡Maldito mocoso! Dio un grito de rabia el asesino de la roca, apretando los dientes con una hostilidad psicótica al ver cómo la presa se le escapaba entre los dedos. Comprendiendo que el tiempo de la invasión se agotaba debido a las alarmas de chakra que ya debían estar resonando en la superficie gubernamental, el cazador tomó una decisión ejecutiva rápida basada en la duplicación de fuerzas. Juntó sus manos en una posición caligráfica elemental de afinidad tierra. Doton. Iwa Bunshin no Jutsu. Elemento tierra. Jutsu de clon de roca, anunció. Desde la base de uno de los bloques de granito colapsados, la piedra se moldeó de forma acelerada, dando vida a una réplica perfecta del asesino de las Águilas Rojas. El clon de roca heredó la espada corta de punta cuadrada simulada y una porción estable de su energía asesina. Sin necesidad de recibir órdenes verbales, el clon de roca salió disparado a máxima velocidad hacia la galería de la izquierda para interceptar la primera firma de chakra. Mientras que el verdadero líder de las Águilas Rojas, guiado por una casualidad del destino o por un instinto depredador infalible, se lanzó en un borrón de velocidad pura hacia el pasillo angosto de la derecha. El pasillo por donde avanzaba, con el pulso acelerado y la respiración contenida, el Naruto original. Naruto avanzaba por el pasillo angosto de la galería norte, sintiendo que sus costillas protestaban ante el aire saturado de polvo fino de tierra triturada. El pasillo era una galería de minería abandonada, de apenas 1,5 metros de ancho, delimitada por paredes de piedra tosca y vigas de soporte de madera muerta que crujían sutilmente ante la presión del terremoto anterior. Era un callejón sin salida estratégico, un embudo perfecto que eliminaba cualquier maniobra de desplazamiento lateral. En una milésima de segundo, el sonido del viento silbando detrás de su espalda alertó a sus sentidos agudizados. Naruto giró la cabeza lentamente por encima del hombro, y sus ojos azules se abrieron sutilmente ante el parpadeo de velocidad pura del enemigo. El líder de las Águilas Rojas se había materializado en la entrada del pasillo angosto, con su espada corta de punta cuadrada alzada en un ángulo descendente implacable, lanzando un tajo masivo diseñado para partir al Jinchuriki en 2 mitades limpias de un solo impacto físico. Es demasiado rápido, no podré bloquearlo con los 300 kilos encima, dedujo la mente de Naruto con una claridad gélida. Con un movimiento minimalista y fluido, sus dedos índices se deslizaron hacia el bolsillo interior de su chaleco de entrenamiento, presionando el canal de desactivación de los sellos de gravedad de la división Anbu que Yamato le había configurado para emergencias logísticas. Kai. Liberar, susurró Naruto de forma sorda. Las 4 pesadas bandas de metal negro de sus muñecas y tobillos parpadearon en un sutil destello de chakra azulado, desprendiéndose instantáneamente de sus articulaciones. Los 300 kilos de gravedad artificial restrictiva abandonaron su estructura muscular en un microsegundo.
Al verse libre de semejante y opresiva carga de plomo que había densificado sus fibras durante las últimas 2 semanas, el cuerpo real de Naruto Uzumaki experimentó una descarga de ligereza y velocidad absoluta que rompió los estándares de su generación. Utilizando la fuerza acumulada de su factor de recuperación Uzumaki, Naruto dio un salto balístico corto hacia la izquierda, inclinando el torso en un ángulo imposible que desafió la regularidad del pasillo. El filo de la espada del asesino de la roca pasó de largo, cortando únicamente el aire, pero la velocidad del tajo fue tal que la punta de la hoja alcanzó a rozar la superficie de su ropa oscura, abriendo un corte superficial de apenas unos milímetros en la piel de su abdomen, del que brotó un fino hilo de sangre roja antes de que el chico aterrizara de forma recta sobre las losas de piedra delanteras. Aprovechando la fracción de segundo del impulso de su salto, Naruto juntó sus manos índices en una secuencia rápida de 3 posiciones elementales de la afinidad tierra que sus clones habían estado puliendo en la estación vespertina de la caverna profunda. Doton. Dorikeki. Elemento tierra. Estilo del muro de tierra, anunció Naruto con firmeza de soldado. Golpeó el suelo angosto del pasillo con ambas palmas extendidas. Con un crujido sordo, una sólida e impenetrable losa de piedra maciza y granito reforzado brotó desde las grietas del suelo, levantándose 3 metros en vertical en medio del pasillo angosto, bloqueando por completo la línea visual y el camino del asesino de las águilas rojas, interponiendo una barrera mineral estable para ganar los valiosos segundos que su mente requería para diseñar la vía de escape. El líder de las águilas rojas se detuvo en seco frente al muro de tierra recién nacido, y una mueca de desprecio absoluto distorsionó sus facciones detrás de su máscara de porcelana. Ver que el hijo del destello amarillo intentaba usar una técnica defensiva básica de la afinidad tierra, el elemento nativo de la roca oculta, para contener el avance de uno de sus asesinos de élite, era un insulto técnico que no estaba dispuesto a tolerar. Canalizó una masiva ráfaga de su chakra destructivo en su bota derecha y lanzó una patada frontal descendente con una fuerza bruta e implacable. Un estallido ensordecedor resonó en la galería angosta. El muro de tierra de Naruto se fracturó por completo bajo el impacto físico del asesino, desintegrándose en miles de fragmentos de piedra suelta y polvo fino en menos de 2 segundos de resistencia neta. El cazador cruzó el umbral de las ruinas de forma fluida, reanudando su persecución con la espada alzada, fijando sus ojos en la silueta de Naruto Uzumaki, que ya corría a toda prisa por el pasillo angosto de la retaguardia, dándole la espalda hacia la oscuridad de la galería trasera. Lo que el experimentado asesino de la roca no sabía, atrapado en la rigidez de su propia arrogancia de nivel S, era el secreto que los 2 segundos de demora del muro habían albergado detrás del velo de polvo fino. Detrás del muro de tierra, en esa fracción de segundo de aislamiento visual, el verdadero Naruto Uzumaki no se había limitado a correr como un fugitivo indefenso. Utilizando la velocidad pura que su chakra libre le otorgaba, había cruzado los dedos para crear un único clon de sombra perfecto. La réplica de sombra había salido disparada por el pasillo angosto en línea recta, actuando como el señuelo visual que el asesino ahora perseguía con la espada alzada. Mientras tanto, el Naruto original había ejecutado un movimiento táctico de una audacia impecable. Haciendo uso de su técnica de transformación avanzada, en Genojutsu, refinada por el control molecular neta que Yamato le había enseñado, alteró la estructura de su propio cuerpo real, adoptando la forma, la textura, el color grisáceo y la densidad exacta de una de las tantas rocas de granito partidas que el terremoto anterior había esparcido por el suelo del pasillo angosto. Se fundió por completo con el entorno biológico de la galería, convirtiéndose en una piedra inerte e invisible para los sensores convencionales. El líder de las águilas rojas pasó de largo al lado de la roca transformada en un borrón de velocidad pura, concentrado únicamente en cortar el cuello de la réplica de sombra que corría 50 metros más adelante por la galería norte, convencido de que tenía la victoria al alcance de su mano derecha. Justo en el instante en que el sonido de las botas del asesino de la roca se desvaneció por completo en la profundidad de la galería norte, la roca gris del suelo del pasillo experimentó una sutil vibración molecular. Con una pequeña ráfaga de humo blanco de chakra libre, el Naruto original se destransformó, recuperando su naturaleza física sobre el suelo de piedra agrietado. Mantenía la respiración entrecortada y una mano presionaba de forma firme el corte superficial de su abdomen, del que continuaba brotando un fino hilo de sangre. Tengo que moverme por el pasillo secundario de la izquierda, el cuartel general Anbu debe estar bajo alerta, pensó Naruto con una fijeza, dando la vuelta de forma fluida para iniciar su carrera por un camino divergente que lo alejara del radio de acción del clon de roca enemigo.
Sin embargo, apenas dio el tercer paso sobre las losas de piedra, un súbito y violento espasmo recorrió la totalidad de su estructura ósea y muscular. Una oleada de frío ártico, denso, pesado y paralizante, brotó de forma acelerada desde los bordes del corte superficial de su abdomen, extendiéndose por sus canales de chakra como una corriente de mercurio líquido. Naruto abrió los ojos de par en par, perdiendo por completo el enfoque visual, y sus rodillas se doblaron hacia el frente de forma involuntaria. Se desplomó por completo de bruces contra el suelo de tierra seca del pasillo angosto, con el torso arqueado por la rigidez y las manos congeladas en una posición inerte, incapaz de mover un solo músculo de sus dedos índices o de cruzar las muñecas para invocar más clones de sombra. ¿Qué me está pasando? Gritó la voz dentro de su cabeza, sumida en una confusión y un pánico ciego que desafiaba su calma de montaña. Me siento mal, tengo náuseas, mi cabeza da vueltas, no puedo sentir mis piernas, mis canales de energía se están cerrando de golpe. Lo que Naruto Uzumaki no sabía, desprovisto de la experiencia de los venenos de asfixia celular de las reservas privadas de Iwagakure, era la verdadera naturaleza del acero que lo había rozado minutos antes en su salto balístico. La espada corta de punta cuadrada del líder de las Águilas Rojas no era una simple arma de taijutsu. El filo completo de la hoja de acero había sido impregnado de forma encubierta con una toxina neuroparalizante de alta densidad ninja, diseñada específicamente por los laboratorios de Onoki para contrarrestar y anular la inmensa fuerza vital Uzumaki y el factor de regeneración celular de los Jinchurikis. Al entrar en contacto con el torrente sanguíneo a través del corte superficial del abdomen, el veneno había iniciado un proceso de asfixia molecular acelerado, bloqueando los neurotransmisores centrales y estrangulando las espirales de chakra del chico en menos de un minuto, dejándolo por completo paralizado e indefenso sobre las losas de la galería. El pasillo angosto de la galería norte quedó sumido en un silencio mortuorio, roto únicamente por el eco sordo del polvo flotante asentándose sobre los bloques de granito partidos de las ruinas del muro. Naruto permanecía acortado en el piso, con la mejilla pegada a la tierra seca, con la mirada azul fija en el vacío de la penumbra del túnel, sintiendo que sus párpados se volvían tan pesados como el hierro debido a los efectos de la toxina de la roca. De repente, el silencio del pasillo se fracturó de forma lenta, pausada y mecánica. El eco de unos pasos ligeros, espaciados y desprovistos de cualquier urgencia física comenzó a resonar rítmicamente contra las paredes de la galería angosta, aproximándose desde la profundidad del túnel norte. No era el clon de roca desviado por la réplica de sombra. Eran las botas del verdadero líder de las Águilas Rojas, quien había descubierto la trampa del Engen no Jutsu tras disipar al clon de sombra delantero de un solo golpe táctico, regresando de forma fluida sobre sus propios pasos para reclamar el cuerpo inerte de su verdadera presa. La silueta del asesino embozado emergió desde el velo de polvo flotante, deteniéndose a escasos 2 metros de la figura paralizada de Naruto. Su hombro izquierdo continuaba manchado de sangre por las estacas del clon de madera, y su máscara de porcelana aguzada reflejaba las sombras del subsuelo con una fijeza que transmitía el triunfo final de su cacería negra. Una risa sorda, áspera, rota y casi desquiciada por la pura satisfacción del cálculo cumplido escapó desde el interior de la máscara de porcelana del ave de presa de la roca, llenando el aire espeso del pasillo con una vibración de muerte explícita. El cazador inclinó sutilmente la cabeza hacia abajo, alzando su espada corta de punta cuadrada con su mano derecha libre, apuntando el filo frío de acero directamente hacia el centro de la nuca del herido Jinchuriki Namikaze. Al fin te tengo entre mis manos, maldito mocoso Namikaze, susurró la voz sorda del asesino de la roca en el silencio de la galería angosta, y sus ojos dorados brillaron con una intensidad maníaca a través de las líneas rojas pintadas en la porcelana. Las mentiras de Hiruzen Sarutobi y los cerrojos de tu maestro Anbu no sirvieron de nada para salvar tu sangre del juicio de la tierra de Iwagakure. Tu velocidad se ha terminado aquí, y tu madera se pudrirá en el barro de este pasillo antes de que el sol de la hoja logre romper la niebla del amanecer. Es el final de tu camino, heredero de la hoja podrida. Cumpliré la orden de Onoki y borraré el legado del Flash de la faz de la tierra de una vez por todas en este preciso segundo. El filo de la espada corta de punta cuadrada comenzó a descender de forma lenta hacia la carne e indefensa de Naruto Uzumaki, marcando el final absoluto de la recta final de su preparación técnica bajo el peso del desamparo más absoluto de la noche profunda de Konoha. Capítulo 14. El juicio del profesor y las raíces de la lealtad. El pasillo angosto de la galería norte quedó sumido en una quietud tensa y gélida. La punta de la espada corta, impregnada de la toxina de asfixia celular de Iwagakure, comenzó su descenso definitivo hacia la nuca indefensa de Naruto Uzumaki.
El líder de las Águilas Rojas ya saboreaba la gloria de haber extinguido el último rastro biológico del destello amarillo, cumpliendo la sentencia de muerte que Onoki había firmado con su propia sangre. Sin embargo, el acero de la roca nunca llegó a tocar la carne del Jinchuriki. Un estallido ensordecedor, sordo, seco y de una violencia contundente, fracturó el aire espeso de la galería subterránea. No fue el sonido de carne siendo rebanada por un filo de acero, ni el lamento de un cuerpo colapsando en el barro. Fue el impacto de una masa sólida y divina chocando de frente contra la caja torácica del asesino renegado. «Aléjate de mi nieto, bastardo». Rugió una voz de trueno que pareció sacudir los cimientos completos de la torre gubernamental. La silueta del líder de las Águilas Rojas salió despedida de forma violenta hacia el extremo opuesto del pasillo angosto. Su cuerpo rebotó con fuerza contra las losas de granito y las vigas de soporte de madera muerta, destrozando la piedra con su propia espalda antes de caer de bruces contra la tierra seca, soltando una bocanada de sangre oscura que empapó el interior de su máscara de porcelana aguzada. En medio del pasillo, bloqueando por completo el camino hacia el chico paralizado, se erguía la imponente figura de Hiruzen Sarutobi, el tercero Kage. El viejo líder de la hoja vestía su uniforme de combate oscuro, desprovisto de la capa ceremonial, y sus manos arrugadas sostenían con una firmeza absoluta un colosal bastón de hierro negro con extremos dorados. El rey mono Enma, su fiel invocación mística, transformada en el legendario bastón adamantino, Kong Nioi, duro como el diamante y capaz de alterar su longitud a discreción del usuario. Hiruzen se encontraba completamente solo en la galería norte. Al recibir la alerta de Yamato sobre el cortocircuito en las redes de las catacumbas, las fuerzas especiales Anbu de los escuadrones Torai Neko se habían desplegado de forma masiva en abanico, fragmentándose por las docenas de galerías secundarias y túneles de minería abandonados para buscar al Jinchuriki en medio de la niebla de polvo flotante. Pero el instinto de Kage de Hiruzen, refinado por décadas de guerras mundiales shinobi, lo había guiado de forma infalible directamente hacia este embudo estratégico, llegando en la millonésima de segundo exacta para interponer su bastón entre el acero del renegado y la vida del heredero de la madera viva. El tercero Kage contempló el cuerpo inerte de Naruto sobre el suelo de tierra, notando el temblor de sus dedos congelados y la rigidez provocada por la toxina neuroparalizante de Iwa. Ver a su figura de nieto, al hijo de Minato y Kusina al que tantas veces había consolado en el silencio de su oficina, a escasos centímetros de ser ejecutado en el barro de sus propios sótanos por un asesino extranjero, desató en el interior de Hiruzen una furia que la aldea no había presenciado desde los días oscuros de la posguerra. Una presión atmosférica devastadora, pesada y de una densidad asesina absoluta comenzó a emanar del cuerpo del viejo Kage. Su chakra de nivel Kage vibró en ondas invisibles que hicieron que los fragmentos de granito del suelo flotaran sutilmente antes de convertirse en polvo fino. La sed de sangre, Saki, desatada por Hiruzen fue tan explícita, pura y colosal que el aire dentro del pasillo angosto pareció volverse de plomo, dificultando la respiración. El líder de las Águilas Rojas intentó incorporarse, apoyando una mano temblorosa sobre el granito agrietado, pero al entrar en contacto con el perímetro del instinto asesino del Hokage, su cuerpo sufrió una parálisis psicológica instantánea. El veterano asesino de nivel S, acostumbrado a ejecutar los crímenes más cuestionables fuera del libro de bingo, se congeló en seco, con las pupilas dilatadas detrás de su máscara de ave agrietada, sintiendo el peso de un depredador ancestral que invalidaba sus reflejos de combate de forma absoluta. Hiruzen Sarutobi avanzó con pasos densos, y su rostro se contrajo en una mueca de furia incontrolable que borró cualquier rastro del anciano benevolente que Naruto conocía. «Has entrado a mi casa a cortar mis árboles», sentenció el Hokage con una voz gélida que caló en los huesos del intruso. «Ahora descubrirás por qué me llamaban el profesor en el frente de batalla». Sin darle tiempo de recuperar el centro de gravedad, Hiruzen se lanzó al ataque, transformándose en un borrón de velocidad y precisión que desafió los 80 años de edad de su carne. El bastón adamantino silbó en el aire de las catacumbas de forma continua, ejecutando una secuencia de golpes tácticos de alta densidad física pertenecientes al estilo clásico de combate con bastón Bo. El intercambio fue de una crueldad educativa insultante. El líder de las Águilas Rojas, un shinobi considerado de élite en las fronteras del norte, fue golpeado y vapuleado como si fuera un simple genin recién salido de la academia ninja que se enfrentaba por primera vez a un instructor veterano. El bastón dorado de Enma impactó primero en su muñeca derecha, fracturando el radio de forma instantánea y obligándolo a soltar su espada corta de punta cuadrada.
En el siguiente microsegundo, el extremo inferior del bastón se expandió 2 metros, conectando un golpe seco en su rodilla izquierda que destruyó los ligamentos y lo obligó a caer de rodillas sobre la tierra seca. Hiruzen giró sobre su propio eje, descargando la superficie lateral del arma adamantina directamente sobre las costillas del asesino, rompiendo la armadura de cuero negro de forma limpia. El renegado intentó con desesperación juntar los dedos de su mano izquierda libre para ejecutar una secuencia caligráfica rápida de la afinidad tierra, buscando invocar una losa mineral que le otorgara el espacio necesario para escapar del cerco del caje. Pero el profesor ya preveía cada fluctuación de su energía. Con una precisión geométrica perfecta, Hiruzen interceptaba los codos y las muñecas del intruso con la punta del bastón antes de que lograra completar la primera posición de manos, invalidando por completo el flujo de su ninjutsu elemental de forma continua. El asesino estaba atrapado en un laberinto de dolor físico e impotencia táctica. Al verse completamente mutilado, con los huesos fracturados y los canales de chakra neutralizados por la maestría marcial del viejo Hokage, el líder de las Águilas Rojas comprendió que su supervivencia estaba anulada. Sus ojos dorados brillaron con una resolución maníaca detrás de la porcelana de su máscara de ave agrietada. Si muero aquí, me llevaré al Kage y al Jinchuriki conmigo, determinó el asesino en el silencio de su mente. Canalizó la totalidad del chakra destructivo residual de su núcleo directamente hacia sus órganos internos, iniciando el proceso de inversión de energía necesario para ejecutar el Iwamatsuro. Bakuatsu. Fin de la roca. Explosión inversa. Pretendía detonar su propio cuerpo real como si fuera una colosal bomba andante de asfixia celular, expandiendo una onda de choque de granito triturado y toxinas neuroparalizantes que borraría todo el sector norte de las catacumbas en una millonésima de segundo. Cualquier otro Jounin instructor habría entrado en pánico ante la inminente detonación de un activo de nivel S, pero Hiruzen Sarutobi había gobernado Konoha durante la mayor parte de su historia militar y estaba perfectamente acostumbrado a lidiar con los intentos de suicidio explosivo de los asesinos de la vieja escuela de Iwagakure. Su mente analítica procesó las 3 variables del peligro en una fracción de milisegundo, y sus manos se movieron en una secuencia de posiciones caligráficas tan acelerada que sus dedos se convirtieron en un borrón de energía pura. Lo que ocurrió a continuación se desarrolló en el espacio exacto de un solo segundo cronometrado, demostrando de forma irrefutable por qué Hiruzen Sarutobi era considerado el shinobi más fuerte y omnipotente de toda la aldea de la hoja en este tablero. 0,2 segundos, afinidad de agua, Suiton. Hiruzen extendió su mano izquierda hacia el techo del pasillo angosto, quebrando de forma instantánea las tuberías industriales de suministro metálico que corrían por la retaguardia de la galería. Una masiva ráfaga de agua pura a alta presión brotó desde los conductos rotos. Mediante una manipulación de forma impecable, el Hokage condensó el fluido de forma inmediata, ejecutando el Suiton. Suiton no Jutsu. Elemento agua. Jutsu de la prisión de agua. Una enorme y densa esfera líquida de contención envolvió por completo el cuerpo del líder de las Águilas Rojas, aislando su temperatura y reteniendo los gases de su energía interna en una fracción de segundo. 0,5 segundo, división de sombra y rayo, Raiton. Con un parpadeo simultáneo de su chakra, Hiruzen creó un clon de sombra perfecto a su derecha. La réplica saltó hacia la superficie de la esfera líquida, juntando sus manos en una posición caligráfica de afinidad rayo. Desató el Raiton. Denkis Mujeki. Elemento rayo. Choque eléctrico, inyectando una masiva descarga de estática de alto voltaje directamente a través del fluido del agua de la prisión. La electricidad recorrió el sistema nervioso del asesino de la roca, provocando una parálisis molecular inmediata que interrumpió de forma abrupta el cortocircuito de su detonación interna, congelando la mezcla del chakra explosivo antes de que alcanzara el punto crítico de ignición. 0,8 segundo, división de sombra y tierra, Doton. Un segundo clon de sombra de Hiruzen apareció al flanco izquierdo, golpeando el suelo de la galería con ambas palmas extendidas para ejecutar el Doton. Shijim. Elemento tierra. Levantamiento de las 4 paredes. 4 colosales bloques de granito reforzado brotaron de forma acelerada desde las grietas de la tierra apisonada, cerrándose de forma limpia alrededor de la prisión de agua electrificada, formando una caja cúbica sólida, impenetrable y sellada al vacío que absorbió por completo los residuos de la presión física interna del asesino en el microsegundo exacto en que sus células finalmente colapsaron. El segundo terminó.
La caja de granito retumbó sutilmente desde el interior con un sonido sordo que demostró el ahogamiento de la energía destructiva de la roca oculta, dejando el pasillo angosto en un silencio sepulcral, libre de cualquier peligro residual de asfixia celular. Al percibir con sus sensores que la firma de chakra del líder de las Águilas Rojas se había extinguido por completo dentro de la estructura cúbica de granito y que el perímetro de la galería norte se encontraba limpio de amenazas secundarias, Hiruzen Sarutobi disipó sus clones de sombra y redujo la longitud del bastón adamantino, permitiendo que Enma regresara al monte sagrado en una pequeña ráfaga de humo místico. El rostro del viejo Hokage recuperó de inmediato esa expresión de profunda y paternal preocupación al volverse hacia la figura inerte de Naruto Uzumaki. Se arrodilló a su lado sobre el suelo de tierra seca, colocó sus manos arrugadas debajo de los hombros de la chaqueta oscura del chico y lo levantó del suelo con una ligereza que desafió la fatiga de la pelea. Resiste, Naruto, ya estás a salvo, susurró Hiruzen, notando el color marrón y pálido que comenzaba a cubrir los labios del rubio debido a los efectos avanzados de la neurotoxina de Iwa. Sin perder una sola fracción de segundo en esperar la llegada de las patrullas retrasadas por los escombros del terremoto, el tercer Hokage canalizó una masiva porción de su energía neta en sus botas de combate y salió disparado por el pasillo angosto en un borrón de velocidad pura, cruzando los pasillos ciegos del subsuelo con un desplazamiento fluido que rompió el aire de las galerías. Flanqueó los accesos de seguridad y transportó el cuerpo del Jinchuriki directamente hacia las instalaciones del ala médica de alta especialización de las fuerzas Anbu, ubicadas en el búnker central fortificado del edificio gubernamental inferior, donde los mejores especialistas en toxicología de la hoja ya esperaban bajo las órdenes del Dr. Tetsuo para iniciar el protocolo de eliminación de venenos de nivel S. 2 horas terrenales se deslizaron en el silencio absoluto de la unidad de recuperación alfa del complejo Anbu. El tic-tac del monitor de chakra de espectro reducido era el único sonido que interrumpía la atmósfera esterilizada de la habitación privada, cuyas paredes de piedra reforzada permanecían protegidas por los sellos de supresión visual del Hokage. Naruto Uzumaki comenzó a moverse sutilmente sobre las sábanas blancas de la cama médica. Sus párpados, que antes sentía tan pesados como el plomo debido a los efectos de la toxina neuroparalizante, se abrieron lentamente de forma pausada. Sus ojos azules, desprovistos de la confusión inicial, recuperaron de inmediato esa fijeza limpia, gélida y analítica que definía su nuevo ser. Escaneó el perímetro de la habitación en una fracción de segundo, notando la presencia de una vía intravenosa conectada a su brazo izquierdo, de la que fluía un suero medicinal de color verde pálido que había limpiado las redes de sus canales de energía de los residuos del mercurio líquido de la roca. Al notar el parpadeo del chico, las 4 figuras que mantenían una vigilia estática alrededor de su cama se enderezaron de forma unísono, y una profunda, sincera y visible ola de alivio se instaló en sus facciones habitualmente rígidas. A la cabecera de la cama, el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, permanecía sentado en una silla de madera, con el rostro cansado pero con una sonrisa suave apareciendo en sus labios arrugados. A su derecha, Shikaku Nara, el comandante Jounin de la aldea, se apoyaba contra la columna lateral con los brazos cruzados y los ojos oscuros fijos en los signos vitales del monitor. El Jounin instructor Yamato se encontraba de pie al pie de la estructura médica, vistiendo su uniforme de combate completo sin la máscara de tigre, mostrando una mirada cargada de una profunda satisfacción y respeto profesional. Y en la esquina opuesta, manteniendo su postura de firmes, permanecía la esbelta silueta de la capitana Ambuneko, con su rostro de porcelana de gato reflejando la luz blanca de las lámparas de chakra. Hiruzen colocó una mano arrugada sobre la muñeca de Naruto de forma suave, manteniendo una firmeza paternal. Es una bendición ver que tus ojos han recuperado su enfoque, Naruto declaró el Hokage con una voz suave que transmitía la calidez de una familia. El Dr. Tetsuo y su equipo de toxicología Anbu trabajaron de forma impecable durante las últimas 2 horas. Utilizaron los antídotos de asfixia celular de nuestra reserva privada para neutralizar la toxina de la espada del renegado. Tus canales de chakra ya se encuentran completamente limpios y libres de peligro. Pero ahora, Naruto, necesito que, bajo la lucidez de tu nuevo ser, le expliques a esta mesa de oficiales todo lo que sucedió en ese campo subterráneo desde el segundo exacto en que el clon de madera de Yamato fue disipado por el enemigo. Necesito registrar el informe de campo de forma milimétrica. Naruto se incorporó lentamente sobre las almohadas blancas, acomodando su espalda contra la cabecera de la cama médica. Su mente analítica organizó los hechos de forma geométrica, y cuando habló, su voz fue baja, firme, carente de cualquier rastro de la estricta estridencia de su infancia civil.
El ataque fue limpio, abuelo, comenzó Naruto, manteniendo la mirada fija en los ojos del viejo Kage. Yo me encontraba completando la primera serie de ejercicios de resistencia extrema sobre los postes de madera, cargando con las pesas de 300 kilos, cuando el asesino de la roca surgió desde la penumbra trasera. No utilizó técnicas de amplio alcance para no alertar al perímetro. Se mimetizó con la piedra y atravesó el pecho del clon de Yamato Sensei desde su punto ciego. El clon de madera demostró una resistencia admirable. Aprisionó el filo de la espada con sus propias fibras vivientes y ejecutó el Mokuimei de corto alcance, hiriendo al intruso en el hombro izquierdo antes de desaparecer. Eso me otorgó 3 segundos críticos. Shikaku Nara entornó los ojos, escuchando con una profunda atención estratégica. Continúa, Naruto, pidió el comandante Jounin. Detalla tu secuencia evasiva. Sabía perfectamente que con los 300 kilos encima de mis articulaciones, mi taijutsu descuidado sería una sentencia de muerte contra un asesino de nivel S, explicó el rubio con una frialdad técnica que asombró a los oficiales presentes. Por lo tanto, no intenté entablar un combate físico directo. Utilicé los 3 segundos para invocar a 3 docenas de clones de sombra perfectos de forma masiva, y ordené una dispersión táctica inmediata en grupos reducidos a través de las diferentes galerías secundarias y túneles de minería abandonados de las catacumbas. Mi objetivo estratégico era simple: diluir el foco de atención del intruso, obligarlo a fragmentar sus capacidades de rastreo y ganar los minutos necesarios para que los refuerzos de la superficie lograran descender a sellar el perímetro. Naruto hizo una breve pausa, acomodándose la vía intravenosa en el brazo. El asesino renegado entró en una frustración militar profunda al ver que me burlaba de sus capacidades de ejecución. Continuó Naruto: utilizó un ninjutsu elemental de afinidad tierra de amplio alcance, destruyendo las columnas de hormigón y colapsando el techo de las catacumbas para sepultar los pasillos y aplastar a todos mis clones de sombra de forma simultánea. Pero un único clon y yo logramos deslizarnos por una abertura lateral antes del impacto final. Al vernos escapar por 2 pasillos divergentes, el líder de las Águilas Rojas cometió un error estratégico. Creó un clon de roca para perseguir la firma de la izquierda, mientras el verdadero asesino se lanzaba a máxima velocidad por el pasillo angosto de la derecha para interceptarme a mí de forma personal. Yamato dio un paso al frente, con un sutil brillo de orgullo profesional encendiéndose en sus ojos oscuros. ¿Y cómo lograste evadir su espada en ese embudo angosto, Naruto?, inquirió el maestro. Ese pasillo no ofrece maniobras de desplazamiento lateral. Desactivé los sellos de gravedad de las pesas de la división Anbu en el microsegundo exacto en que escuché el silbido del acero detrás de mi espalda, reveló Naruto, y una sutil sonrisa seria de satisfacción apareció en sus labios al verme libre de los 300 kilos de plomo restrictivo que habían densificado mis músculos durante las últimas 2 semanas. Mi cuerpo real experimentó una descarga de ligereza y velocidad absoluta que me permitió ejecutar un salto balístico corto hacia la izquierda. El filo de su espada pasó de largo, abriendo únicamente el corte superficial en mi abdomen antes de que yo aterrizara sobre las losas delanteras. Aprovechando el impulso, golpeé el suelo con ambas palmas y levanté el dotón Dorikeki en medio de la galería para bloquear su línea visual. El muro de tierra solo resistió 2 segundos antes de que el asesino lo destruyera de una patada frontal, pero esos 2 segundos fueron el núcleo de mi táctica. Naruto barrió la mesa con una mirada limpia y analítica. Detrás del velo de polvo fino del muro destruido, utilicé mi chakra para crear un nuevo clon de sombra. La réplica salió corriendo por el pasillo en línea recta, actuando como el señuelo visual que el asesino continuó persiguiendo con la espada alzada hacia la galería norte. Mientras tanto, el original ejecutó un movimiento basado en el Engen no Jutsu avanzado que Yamato Sensei me había enseñado en las tardes de teoría. Alteré la estructura molecular de mi propio cuerpo real, adoptando la forma, la textura, el color grisáceo y la densidad exacta de una de las tantas rocas de granito partidas que el terremoto anterior había esparcido por el suelo del pasillo angosto. Me convertí en una piedra inerte e invisible para sus sensores convencionales. El asesino pasó de largo a mi lado sin notar mi presencia. Me destransformé cuando su firma se alejó, pero la toxina neuroparalizante de su espada ya había entrado en mi torrente sanguíneo a través del corte del abdomen, cerrando mis canales de energía de forma instantánea hasta que el abuelo Hokage llegó a mi rescate en la llanura. Es todo lo que tengo que registrar. Un silencio de profundo y absoluto asombro se instaló en la habitación médica alfa tras la conclusión del testimonio de Naruto. Shikaku Nara soltó un silbido sordo de admiración, negando con la cabeza con una sonrisa cínica que reflejaba la rendición de su propio intelecto estratégico ante las capacidades de adaptación del chico.
Tu pensamiento táctico es extraordinario, Naruto elogió el comandante Jounin, mirándolo con un respeto que nunca antes había mostrado hacia un genin de su generación. No te dejaste arrastrar por el orgullo ruidoso de la academia. Comprendiste tus limitaciones físicas ante un activo de nivel S y te negaste a lanzarte de cabeza de forma estúpida contra un peligro que te superaba. Pero lo que verdaderamente define tu genialidad en esta bitácora es la trampa de la transformación de la piedra. Utilizar un jutsu básico de la academia como el Enge no Jutsu, combinado con el control molecular de la madera para alterar tu propia densidad y convertirte en una roca inerte en mitad de un pasillo angosto para engañar los sensores de un comandante de las Águilas Rojas, enviándolo a perseguir un señuelo de sombra, es una muestra de estrategia, adaptabilidad única y madurez militar que yo no habría esperado ver en un niño de 12 años en su primer mes de asalto directo. Tu padre, Minato, estaría profundamente orgulloso de la lucidez de tu cerebro en este tablero. Eres un verdadero estratega de la hoja. Hiruzen Sarutobi apretó el hombro de Naruto con suavidad, y su rostro recuperó esa calidez paternal que el sombrero de Kage solía ocultar en las sesiones oficiales. Los elogios de Shikaku son justos, Naruto respaldó el viejo líder. Tu factor de recuperación Uzumaki y los sueros de la división de toxicología Ambu reconstruirán tus canales de energía por completo en el espacio de exactamente un día. No hay daños crónicos ni microfracturas residuales en tus espirales. Quiero que utilices las próximas 24 horas para descansar de forma absoluta en esta cama, libre del régimen de las pesas y de la presión de los elementos. El peligro ha sido exterminado y cercado en la superficie. Las águilas rojas de Onoki han dejado de existir dentro de nuestras fronteras. Duerme, Naruto. Tu reconstrucción continuará mañana bajo mis propios términos. El Hokage se puso de pie, realizó una señal manual hacia Yamato y Shikaku, y las 4 figuras oficiales caminaron hacia la salida de la habitación alfa. Naruto se recostó nuevamente sobre las almohadas blancas, cerrando los ojos con una paz que no recordaba haber sentido en su infancia, sintiendo el calor del suero verde limpiando sus articulaciones de forma continua. Una vez que las pesadas puertas dobles de la unidad médica se deslizaron a sus espaldas, cerrándose con el parpaleo de las barreras de aislamiento acústico de nivel S, la atmósfera entre los oficiales de la hoja en el pasillo exterior se tornó instantáneamente de una rigidez sombría y peligrosa que redujo la temperatura del bloque clínico de forma perceptible. Hiruzen Sarutobi se detuvo en el centro del pasillo, cruzándose de brazos dentro de su uniforme táctico oscuro. Sus ojos gastados brillaron con esa furia de general implacable que el profesor desataba cuando la seguridad de su estado era vulnerada desde el interior de sus propias murallas. Shikaku, Yamato, Neko llamó el Hokage, y su voz fue un susurro sordo, áspero, que cargó con el peso de una sentencia de guerra. El testimonio de Naruto y el éxito de la infiltración del líder de las Águilas Rojas en las catacumbas profundas de la división Ambu confirman la existencia de una debilidad estructural inaceptable y criminal dentro de nuestra propia casa. Las catacumbas del cuartel general de las Fuerzas Especiales son las instalaciones más fortificadas, clasificadas y protegidas por barreras magnéticas de todo el País del Fuego. Se supone que ningún ninja extranjero, por muy experimentado que sea su genjutsu de nivel S, debería ser capaz de cruzar los cerrojos de las compuertas secundarias y descender 50 metros bajo la tierra sin el menor rastro de activación de las alarmas del sistema de barrera central. El viejo líder de la hoja apretó los puños con una severidad administrativa que hizo temblar las lámparas de chakra del pasillo clínico. Esta oficina no tolerará la incompetencia ni la traición en este mes de alta intensidad geopolítica. Ordeno que se inicie de forma inmediata una auditoría interna masiva y exhaustiva sobre cada uno de los oficiales de seguridad, directores de departamento, operadores de la red de barreras y agentes Ambu que mantuvieron la vigilia en las compuertas secundarias del subsuelo durante las últimas 72 horas. Busquen las firmas de chakra, revisen los registros de acceso mental mediante la división de inteligencia de Inoichi y analicen cada bitácora de campo. Necesito que determinen con precisión absoluta si la infiltración de la roca fue el resultado de un descuido logístico monumental por fatiga militar, o si, lo que es verdaderamente alta traición, poseemos a un topo filtrado en las altas esferas de nuestra propia fuerza Ambu que facilitó los códigos de acceso a las Águilas Rojas desde las sombras de los escritorios gubernamentales. Encuentren la raíz de este goteo informativo, caballeros. Si descubren a un traidor dentro de estas paredes, no lo trasladen a los calabozos de interrogatorio. Ejecútenlo en el acto bajo la ley marcial de esta oficina. Konoha limpiará sus propias raíces antes de que las finales del estadio principal den inicio ante los ojos del mundo entero. Capítulo 15.
El nido de las víboras y la mente en la marcha mientras las luces de la unidad de recuperación alfa del complejo médico Ambu se mantenían atenuadas, proporcionando a Naruto Uzumaki el primer día de absoluto y reparador descanso físico de las últimas 2 semanas. La superficie de la aldea de la hoja experimentaba la antítesis de la paz. Konoha no dormía. Hervía desde sus cimientos con una actividad casi frenética, una agitación silenciosa pero implacable que hacía que el aire de los distritos gubernamentales vibrara con la estática de los jutsus de detección activos. El búnker subterráneo de la División de Fuerzas Especiales, considerado unánimemente el santuario más seguro, fortificado y hermético de todo el País del Fuego, había sido vulnerado en su núcleo más profundo. Que el líder de las Águilas Rojas hubiera caminado por los pasillos ciegos del subsuelo norte sin activar las alarmas de supresión visual era una afrenta militar que el sombrero del Hokage no podía ignorar. Desde las 4 de la mañana, escuadrones completos de la División de Contrainteligencia, bajo la supervisión directa de Ibiki Morino y los oficiales del Cuerpo de Barberas de alta densidad, habían acordonado cada acceso secundario, conducto de ventilación y esclusa de presión de las catacumbas. Los interrogatorios se sucedían de forma ininterrumpida en las celdas de aislamiento del subsuelo. Se evaluaron los flujos de chakra de los shinobis que habían estado de guardia en los 3 turnos anteriores. Se escanearon las firmas espirituales de los operadores de la red de barrera perimetral de la aldea y se auditaron las bitácoras de asignación logística de los últimos 3 meses. Lo que los especialistas en análisis mental desenterraron al aplicar los jutsus de intrusión neuronal no contenía rastro de negligencia ordinaria o fatiga militar por el torneo. Fue un hallazgo grotesco, una infección silenciosa que obligó a Hiruzen Sarutobi a convocar, a las 2 de la tarde, una reunión extraordinaria de la más alta prioridad de seguridad nacional en la sala de conferencias Alfa, reuniendo a los ancianos del estrado y a la totalidad de los líderes de los clanes bajo el protocolo de ley marcial absoluta. Las compuertas magnéticas de la sala alfa se sellaron con el parpadeo de las 3 barreras elementales de nivel S. Hiruzen Sarutobi permanecía en la cabecera de la mesa rectangular de granito, vistiendo su armadura de combate oscura completa. Su mirada, fija en los rostros de los líderes de clan que se acomodaban en silencio, era de una fijeza sombría. Shikaku Nara extendió el brazo hacia el centro de la mesa, deslizando una carpeta metálica sellada con el membrete negro de la División de Operaciones Encubiertas. El documento contenía el informe detallado del intento de asesinato perpetrado contra Naruto Uzumaki en las catacumbas. Damos inicio a esta sesión extraordinaria de emergencia, anunció el Hokage, con una voz baja que resonó con la frialdad de un decreto de guerra. El informe de Nara detalla con precisión milimétrica la ejecución de la emboscada frontal contra el escuadrón de avanzada de las Águilas Rojas en el campo número 44, y el posterior encuentro de corto alcance que Naruto Uzumaki sostuvo contra el líder de los asesinos en la galería norte del subsuelo. Omura Mitokado abrió la carpeta, repasando los diagramas de flujo técnico con el ceño fruncido. El desempeño del chico en ese pasillo angosto, comenzó Omura, deteniéndose en la descripción de la maniobra evasiva desafía la lógica de su nivel de genin. Recibir un tajo directo de un comandante renegado de nivel S, desactivar las pesas de gravedad de 300 kilos en una milésima de segundo para alterar su física corporal, levantar un muro dotón de contención y utilizar el velo de polvo fino para ejecutar un Engen Jutsu molecular, convirtiéndose en una roca inerte mientras su clon de sombra arrastraba al enemigo hacia un señuelo visual, es una secuencia de adaptabilidad que roza lo inverosímil. Shikaku Nara se reclinó en su silla, entrelazando los dedos frente a su rostro. Sus ojos oscuros brillaban con una fijeza analítica que reflejaba la rendición de su propio intelecto estratégico ante el informe del rubio. Los consejeros y los maestros de la academia siempre intentaron medir el potencial de Naruto bajo los estándares de la lógica académica convencional, catalogándolo como un incompetente porque sus exámenes escritos eran un desastre, analizó Shikaku, barriendo la sala con la mirada. Qué soberbios fuimos. La realidad técnica que este documento demuestra es que Naruto Uzumaki posee una agilidad mental y una capacidad de pensamiento táctico en momentos de alto estrés que no tiene paralelo en su generación. El estratega del clan Nara trazó una línea comparativa en la mesa. En mi clan, los Nara somos considerados los genios estrategas de la hoja por excelencia. Diseñamos planes con 20 movimientos por adelantado. Calculamos las variables del terreno, medimos los recursos del enemigo y estructuramos trampas matemáticas antes de que nuestra vanguardia dé el primer paso en el campo. Pero nuestra genialidad requiere tiempo, datos previos y un espacio de deliberación fría. Lo que Naruto hace, es una ramificación completamente diferente de la genialidad shinobi.
Él diseña, estructura y ejecuta planes perfectos sobre la marcha, en el fulgor y el calor más destructivo de la pelea directa. Shikaku golpeó la carpeta metálica para enfatizar sus palabras. Su mente no se congela ante la inminencia de la muerte. Se agudiza. En los 2 segundos que el asesino de la roca tardó en destruir su muro de tierra, Naruto recalculó todo el panorama de la galería angosto, determinó sus límites de velocidad actuales debido a los efectos iniciales de la toxina y se adaptó a la situación adversa mediante una transformación molecular que nadie habría previsto en ese embudo. Esa capacidad de crear estrategias en el plano real de forma instantánea lo vuelve el shinobi más peligroso e impredecible de todo este tablero. Si no fuera porque actualmente se encuentra inscrito en los exámenes Chunin y la aldea debe mantener las apariencias diplomáticas ante los delegados extranjeros, esta oficina debería firmar hoy mismo una orden ejecutiva para otorgarle un ascenso de campo directo al rango de Jounin especial por puro mérito de supervivencia estratégica. El chico sabe exactamente qué es lo que su cuerpo puede hacer y no duda en romper las reglas del manual para asegurar la victoria. Yashiyuga asintió lentamente en su asiento, manteniendo sus facciones perladas fijas en el infieme. Escuchar que el nuevo escudo político de su hija Hinata poseía semejante nivel de agilidad estratégica no hacía más que ratificar la validez de la alianza que había pactado en la sesión anterior. El heredero del primer árbol no solo tenía el poder de la madera, tenía el cerebro de un líder de la vanguardia. Hiruzen Sarutobi exhaló un suspiro cargado de amargura, interrumpiendo las evaluaciones tácticas del comando Jounin para centrar la mesa en el núcleo más oscuro de la agenda del día. La agilidad de Naruto salvó su vida, y mi intervención eliminó la amenaza directa de las águilas rojas, declaró el Hokage, entornando los ojos de forma sombría, pero la investigación interna que el Departamento de Contrainteligencia e Ibiki Morino han ejecutado desde el segundo exacto del incidente ha desvelado una realidad podrida que compromete la seguridad nacional del país del fuego de forma inmediata. Señoras y señores, tenemos agentes durmientes instalados dentro de la estructura de nuestra propia fuerza shinobi regular. Un clamor de tensa indignación estalló entre los líderes de los clanes nobles. Tsume Inuzuka apretó los puños, mientras Chozaki Michi detuvo sus movimientos por completo, asimilando la gravedad del término técnico. ¿Agentes durmientes, Hiruzen?, inquirió Koharu Tatane, con la voz temblorosa detrás de sus anteojos. Estamos hablando de shinobis que pasaron los filtros de la academia, que firmaron los juramentos de la voluntad de fuego y que cargan con misiones oficiales del Estado. ¿Cómo es posible que una infección de ese nivel haya pasado desapercibida para tus redes de inteligencia? Pasó desapercibida porque el método de infiltración no se basaba en la traición consciente o en el espionaje convencional, explicó el Hokage, proyectando un mapa de las espirales cerebrales mediante un pergamino médico de alta confidencialidad. La Roca Oculta y otra facción enemiga hicieron uso de una técnica prohibida de nivel Kinjutsu de sellado mental inverso. El Zetsumei no Kinkai. Límite de la vida extinta. Capturaban a nuestros ninjas de rango Genin y Chunin en las misiones fronterizas de los años de posguerra, alteraban sus redes neuronales mediante un comando hipnótico sellado al vacío en sus cerebros y los devolvían a la aldea con sus memorias intactas. Estos hombres no sabían que eran traidores. Vivían vidas ordinarias, servían al sombrero del Hokage con sinceridad y saludaban a sus vecinos en el mercado, hasta el segundo exacto en que recibían una frecuencia de chakra o una señal visual específica que activaba el comando oculto, obligándolos a ejecutar una orden ejecutiva de sabotaje de forma mecánica antes de que sus propias conciencias lograran registrar la acción. Hiruzen Sarutobi golpeó la mesa con severidad. Si el líder de las Águilas Rojas no hubiera tenido que desactivar los comandos de seguridad de las esclusas secundarias de las catacumbas mediante una ráfaga de energía concentrada de alta densidad, dejando un residuo de chakra sutil pero perceptible en los sellos magnéticos del pasillo norte, el Departamento de Contrainteligencia jamás habría detectado la anomalía. Esa pequeña firma de energía fue el hilo del que tiró Ibiki. En las últimas 12 horas, tras una auditoría mental forzada mediante jutsus de intrusión neuronal profunda, hemos localizado y arrestado en sus propios hogares a 6 shinobis durmientes activos dentro de nuestras fuerzas regulares. El viejo Kage hizo una pausa milimétrica, y sus ojos se clavaron directamente en la figura inerte de Danzo Shimura a su derecha. Pero lo que es verdaderamente alarmante, caballeros, es el desglose de las identidades de estos 6 traidores mecánicos. 4 de ellos fueron activados mediante las frecuencias de la Roca Oculta para facilitar el tránsito de las Águilas Rojas a través de las esclusas del subsuelo. Pero los últimos 2, los 2 shinobis que operaban en el cuerpo de comunicaciones de la red de barrera central, no portaban sellos de la frontera norte.
Sus comandos hipnóticos neuronales fueron implantados y firmados con la firma de energía de la aldea del sonido, Otogakure. Un silencio sepulcral, frío y cargado de una paranoia militar absoluta se instaló en la sala alfa. El nombre del sonido era el alias oficial bajo el que Orochimaru movía sus piezas en este examen. Esto cambia la densidad completa del peligro de la invasión, advirtió Shikaku Nara, enderezándose de inmediato con una fijeza sombría en su mirada. La presencia de dos agentes durmientes del sonido dentro del cuerpo de comunicaciones de la red de barreras significa una sola cosa en el manual de estrategia. Nuestras formaciones de contraataque planificadas, las rutas de evacuación de los civiles hacia los refugios fortificados de la montaña y los puntos de reunión de las divisiones Jounin para el día de las finales están completamente comprometidos. Orochimaru conoce con precisión exacta hacia dónde moveremos a nuestras tropas en el instante en que sus fuerzas inicien el Festival de la Destrucción. Él diseñó su invasión basándose en la asunción de que Konoha marcharía directamente hacia sus emboscadas de forma ciega. Hiruzen Sarutobi asintió ante la conclusión del comandante Jounin y estampó el sello de cera oficial sobre una nueva orden ejecutiva de reestructuración general de defensa. No permitiremos que la estrategia de la serpiente destruya la soberanía de esta aldea, sentenció el Hokage con voz de mando. Debido a este hallazgo, la seguridad nacional exige una reconfiguración absoluta del tablero de defensa de forma inmediata. Shikaku Nara, te otorgo el control total y exclusivo sobre los planos militares de contingencia del Estado para las finales del torneo. Tienes la obligación estricta de reorganizar, rediseñar y reestructurar cada una de las estrategias de contraataque planeadas para el día de la invasión desde cero. El viejo líder extendió las carpetas tácticas hacia el estratega. Debemos movernos con una discreción absoluta, Shikaku instruyó. Hiruzen modifica las rutas de acceso hacia los refugios de la montaña de forma que el sonido no pueda prever las columnas civiles. Cambia los puntos de despliegue de las divisiones Anbu y establece un sistema de contraseñas de chakra variables que cambie cada 6 horas para invalidar cualquier código de acceso que los traidores durmientes hayan transmitido a las sombras. No podemos dejar una sola variable al azar en esta ocasión. Desconocemos si existen más shinobis durmientes dentro de las filas de la población civil o de las divisiones de suministros esperando un comando de activación de nuestros enemigos. Por lo tanto, la única forma de asegurar la victoria es volver que toda la información que Orochimaru posee sea completamente inútil en el plano real del combate. Desorienta sus fuerzas, Shikaku. Rediseña el contraataque en el silencio de tu despacho. Shikaku Nara tomó los documentos con una mano firme, y sus ojos oscuros reflejaron la seriedad de un estratega que aceptaba el mayor reto de su carrera militar, asintiendo con la cabeza antes de sumirse en sus propios cálculos lógicos. Danzo Shimura permaneció inmóvil en su extremo de la mesa, manteniendo su mano firme sobre el bastón de madera oscura. Aunque el hallazgo de los agentes del sonido entorpecía la fluidez de sus propios planes de transición de poder, la purga interna de Hiruzen contra los durmientes le otorgaba a la raíz la justificación perfecta para mantener sus perímetros ciegos de retaguardia profunda activos, listos para intervenir cuando las piezas del viejo Hokage colapsaran ante la marea de la invasión. El viejo zorro de la guerra guardó silencio, permitiendo que la administración regular asumiera el desgaste logístico de la reestructuración. Hiruzen Sarutobi entrelazó sus dedos sobre el granito de la mesa y fijó su mirada en los líderes de los clanes, adoptando un tono de voz que suavizó la rigidez de la estrategia militar para regresar al terreno de las alianzas de sangre más puras de la hoja. Finalmente, caballeros, pasaremos a resolver el puente relacional de Naruto Uzumaki que dejamos inconcluso en la sesión anterior, anunció el Hokage. Una vez que la purga de los durmientes esté consolidada y las defensas de Shikaku queden registradas, esta oficina ejecutará una medida mística de la más alta importancia familiar. Tal como se determinó tras la confirmación de la herencia Senju de la línea paterna del chico, esta misma noche iniciaré el protocolo de comunicación mística con Katsuyu, la reina del monte sagrado del bosque Shikotsu. El viejo Hokage barrió la sala con sus ojos gastados, reflejando una chispa de profunda fe nostálgica. Enviaré un pergamino caligráfico de máxima confidencialidad redactado por mi propia mano directamente a las coordenadas del exilio voluntario de la legendaria Sannin, Tsunade Senju, reveló Hiruzen, provocando que Koharu y Omura enderezaran la espalda en el estrado. Adjuntaré los perfiles moleculares del Dr. Tetsuo, los informes del despertar de su Mokuton natural en las preliminares y el historial detallado de las negligencias y el sabotaje que el chico tuvo que soportar durante su infancia debido al aislamiento del sistema. Hiruzen golpeó el pergamino dorado con firmeza. Tsunade es la familia biológica directa más cercana que Naruto Uzumaki tiene con vida sobre la faz de esta tierra.
Ella ha deambulado por las fronteras exteriores durante décadas, devorada por el dolor de la pérdida de Nawaki y Dan, convenciéndose de que la sangre Senju se había extinguido por completo en el barro de la historia. Confío con fervor que, al descubrir la verdad de la existencia de un bisnieto legítimo de Tobirama Sensei que porta el elemento del primer árbol y el apellido Namikaze en su núcleo, su coraza emocional se quiebre de forma definitiva. Esta carta no es una simple actualización burocrática. Es una exigencia moral de la voluntad de fuego para obligar a la mayor ninja médico de nuestra historia a moderar su exilio, emprender el regreso de urgencia hacia su hogar legítimo y asumir el cuidado y el respaldo dinástico que Naruto requerirá cuando el triunvirato de sus 3 clanes sea bautizado formalmente ante los ojos del mundo entero en las finales del estadio principal. Es nuestro último puente hacia la restauración de la madera viva. Los líderes de los clanes asintieron con solemnidad, aprobando el decreto místico antes de que las compuertas de la sala alfa se deslizaran hacia atrás, permitiendo que las divisiones Jounin iniciaran el despliegue de reconfiguración defensiva en la oscuridad del mediodía de la hoja. Mientras las alcantarillas y los despachos gubernamentales de la superficie hervían con la urgencia ensangrentada de la purga de los agentes durmientes y la reestructuración de las rutas de los refugios, a más de 50 metros bajo la tierra, la realidad de Naruto Uzumaki seguía un curso completamente imperturbable, concentrada únicamente en el refinamiento de las armas técnicas de su ser. Tras transcurrir el día de descanso clínico obligatorio que el Hokage le había impuesto para limpiar sus canales de energía de los residuos de la neurotoxina de las águilas rojas, el original había regresado a la pista de tierra apisonada del campo subterráneo de la división Anbu a las 5 de la mañana en punto. Naruto no había perdido un solo gramo de su resolución de acero. Al contrario, el conocimiento del intento de asesinato y la inminencia del peligro extranjero habían agudizado su fijeza analítica hasta los niveles de un soldado veterano. En el centro del campo, las bandas de gravedad restrictiva en sus muñecas y tobillos brillaban bajo la luz de las antorchas con una densidad renovada. Yamato había incrementado la presión neta a 400 kilos de gravedad artificial, lo que obligaba a cada fibra de sus músculos Uzumaki a trabajar al límite de la saturación biológica. Cada paso del rubio levantaba una pequeña columna de polvo fino y hacía crujir la tierra apisonada, pero su centro de gravedad permanecía impecable, recto, imponente. Al haber concluido con éxito el primer paso práctico de la manipulación de chakra elemental de las 3 afinidades de su núcleo, las 10 réplicas de sombra del chico se encontraban distribuidas de forma geométrica por las diferentes estaciones del subsuelo, desviviéndose por asimilar las bases dinámicas de 4 jutsus reales de nivel intermedio que redefinirían su capacidad ofensiva y defensiva en el estadio principal. En la estación del viento, Phton. 2 clones moldeaban ráfagas de aire comprimido afilado en la palma de sus manos, logrando ejecutar el Phton. Datsudan. Elemento viento. Ruptura de ráfaga, de forma continua para rebanar los bloques de granito a distancia con una precisión milimétrica. En la estación del agua, Suiton. 2 réplicas forzaban sus canales de energía para condensar torrentes líquidos de alta presión desde sus bocas, dominando el Suiton. Mizurapa. Elemento agua. Ola de agua cuerno, para erosionar las vigas de soporte muertas con la fuerza de un ariete hidráulico. En la estación de la tierra, Doton. 2 clones más golpeaban el suelo de la caverna rítmicamente para levantar sólidas losas de piedra maciza y granito reforzado mediante el Doton. Dorikeki. Elemento tierra. Estilo del muro de tierra, reduciendo el tiempo de invocación a escasos 2 segundos netos de resistencia física. En la estación del Mokuton. Las últimas 4 réplicas concentraban la síntesis molecular de la afinidad agua y tierra en su propio tejido espiritual, asimilando la física compleja necesaria para convocar el Mokubunshin no Jutsu. Clon de madera, de forma autónoma, dotando a la fibra viviente de la capacidad de ejecutar fintas y bloqueos tácticos de nivel Chunin sin el menor peligro de fallo o desestabilización energética. El Naruto original ejecutó una finta de taijutsu corregido y lanzó un puñetazo frontal de alta velocidad con un esfuerzo físico que hizo temblar el suelo de tierra bajo sus botas de 400 kilos, respirando de forma pesada por la boca mientras el sudor empapaba por completo su camiseta de entrenamiento gris oscuro. La acumulación de la fatiga muscular, sumada al zumbido constante de los flujos de información técnica y académica que sus 10 clones elementales le transferían de forma continua a su cerebro, mantenía su existencia en un crisol de tensión interna absoluta. Naruto estaba poniendo todo su ser al límite de la resistencia humana, concentrado únicamente en pulir el filo de las armas elementales que desataría contra el Byakugan de Neji en las finales.
Debido a esa masiva concentración de chakra y al ardor de sus propios músculos en reconstrucción diaria bajo la tutela de la bitácora de Yamato, ni Naruto Uzumaki, ni sus 10 clones de sombra, ni el mismísimo Jounin instructor lograron percibir una alteración microscópica en el plano físico de la retaguardia de las catacumbas profundas. En la fisura más oscura, inaccesible y húmeda de la pared de roca lateral del búnker, allí donde las raíces menores de los árboles superficiales se filtraban a través de las grietas de la piedra y la luz de las antorchas de chakra se desvanecía por completo en un velo de penumbra eterna, un sutil destello de chakra de afinidad tierra se mimetizó por completo con el entorno mineral del subsuelo. Una presencia invisible, un fragmento residual de la marea de espionaje que las potencias extranjeras o la misma serpiente de Orochimaru habían logrado filtrar a través de las esclusas comprometidas antes de que las purgas del ocaje cerraran los pasillos ciegos, permanecía estática entre las rocas partidas. Un ojo marrón con la pupila rasgada brilló con una fijeza maníaca y psicótica desde la penumbra profunda, observando el grosor de los troncos de Mokuton que los clones hacían brotar de las losas de hormigón y la densidad de la firma de energía limpia que emanaba del abdomen del chico rubio que sangraba de sudor en la pista. Un susurro sordo, áspero, cargado de una hostilidad implacable y una sed de sangre concentrada que desafió el silencio de las catacumbas resonó en la profundidad de la fisura de piedra, marcando el cierre definitivo del período de aislamiento técnico del Jinchuriki. Te encontré, bastardo Namikaze, murmuró la sombra en la penumbra de la roca profunda, y sus garras se clavaron en las raíces vivientes de la pared, listos para esperar el segundo exacto del inicio de los combates de práctica para desatar el ciclo de la destrucción definitiva sobre la carne del heredero del primer árbol de Konoha. Capítulo 16. Hilos en la penumbra y el despertar de la última babosa. El aire dentro de la caverna subterránea de la división Ambu se sentía denso, cargado de una humedad que se pegaba a la piel y del aroma penetrante a madera recién cortada, tierra triturada y sudor frío. Las lámparas de chakra de espectro reducido parpadeaban de forma intermitente, arrojando sombras largas, afiladas y temblorosas contra las monumentales columnas de hormigón reforzado que sostenían el techo de la estructura profunda. El sonido de los impactos secos de taijutsu y el silbido continuo de ráfagas elementales resonaban contra la piedra con una regularidad rítmica, casi hipnótica. En el centro del perímetro de tierra apisonada, el Naruto Uzumaki original se batía en un combate de entrenamiento de alta intensidad contra el verdadero Capitán Yamato. El chico vestía únicamente unos pantalones holgados negros de ejercicio y vendajes elásticos apretados alrededor de sus muñecas y tobillos. Las 4 bandas de metal negro de la división especial brillaban bajo la luz artificial con una densidad implacable. Yamato había incrementado la presión neta a 450 kilos de gravedad artificial restrictiva sobre sus articulaciones. Cada paso que Naruto daba levantaba una pequeña columna de polvo fino y hacía crujir la llanura mineral con un impacto sordo, pero su postura ya no reflejaba el menor rastro de la debilidad descuidada de su infancia civil. Su centro de gravedad permanecía impecable, recto, anclado a la tierra como las raíces de un roble milenario. Su mirada azul, limpia, gélida y analítica, escaneaba los sutiles movimientos corporales de su maestro con una fijeza de soldado veterano. Mantén los codos pegados al torso, Naruto. Advirtió Yamato, inclinando su cuerpo hacia la derecha para esquivar un puñetazo directo del chico que rasgó el aire con un silbido de alta presión. Si abres la guardia lateral al lanzar el golpe, un especialista en Byakugan interceptará tus canales de energía antes de que logres recuperar la postura de bloqueo. Corrige el centro de gravedad ahora. Naruto no pronunció una sola palabra de protesta. Su cerebro, habituado a procesar las memorias técnicas y académicas que sus 10 clones elementales le transferían de forma continua desde las esquinas de la caverna, recalculó la trayectoria de su pierna en una fracción de milisegundo. Aprovechando el tremendo impulso de su factor de regeneración Uzumaki, que reconstruía sus tejidos musculares rotos por las pesas a una velocidad sobrehumana, giró sobre su propio eje y descargó una patada lateral baja dirigida al muslo del Jounin. El movimiento fue tan fluido y veloz que Yamato se vio obligado a cruzar los antebrazos en un bloqueo rígido para absorber el impacto físico, sintiendo que la densidad ósea del chico ya rivalizaba con el hierro sólido. Ambos combatientes estaban tan completamente inmersos en la física del sparring de alta densidad y en la gestión del flujo de chakra libre del Mokuton que sus sentidos agudizados se concentraron exclusivamente en el perímetro de la pista. Ninguno de los dos, ni las réplicas elementales de la retaguardia, lograron percatarse de la sutil, microscópica y peligrosa alteración física que se desarrollaba en la fisura más oscura y húmeda de la pared de roca lateral del búnker.
Ahí, en la penumbra eterna donde la luz de las antorchas de chakra no lograba penetrar y las raíces menores de los árboles superficiales se filtraban entre las grietas, la silueta del espía infiltrado permanecía inmóvil como una estatua de granito. El intruso, manteniendo su ojo dorado con la pupila rasgada fijo en el cuello de Naruto, controlaba el latido de su propio corazón mediante un jutsu de asfixia celular residual, esperando con una paciencia psicótica el segundo exacto de la máxima fatiga del Jinchuriki para asestar el golpe de gracia. Sin embargo, lo que el espía de la penumbra ignoraba, atrapado en su propia fijeza depredadora, era que en el tablero de ajedrez subterráneo de Konoha existían sombras aún más profundas, frías y letales que las suyas. Justo en el instante en que el intruso sintonizaba una porción de su energía para preparar el salto balístico, dos siluetas embozadas en túnicas tácticas negras sin marcas se materializaron directamente a sus espaldas desde las ranuras ciegas de los conductos de ventilación superiores. No eran agentes Anbu convencionales del Hokage. Eran oficiales de élite pertenecientes a la división de la raíz de Danzo Shimura, portando las máscaras de porcelana completamente lisas, blancas e inmaculadas que denotaban la ausencia de identidad civil. La coordinación del asalto de la raíz fue de una pulcritud quirúrgica y terrorífica, un acto ejecutado con una rapidez biológica que desafió la regularidad del sonido. El primer agente de la raíz deslizó su mano izquierda hacia adelante en un parpaleo de velocidad pura, cubriendo por completo la boca y las fosas nasales del intruso con un guante impregnado de un sello de supresión acústica y un veneno de parálisis nerviosa instantánea de nivel omega. Los gritos y la respiración del espía quedaron estrangulados antes de emitir una sola vibración en el aire de la caverna. Al mismo tiempo, el segundo agente de la raíz desenvainó su espada corta de punta cuadrada con una suavidad fantasmal. El acero ninja cortó la penumbra en un ángulo oblicuo ascendente perfecto, penetrando limpiamente por el espacio intercostal izquierdo del intruso, atravesando el músculo cardíaco y seccionando la línea de la arteria aorta en un microsegundo. El cuerpo del espía infiltrado sufrió un espasmo violento y silencioso. Sus ojos dorados se abrieron de par en par, perdiendo por completo el enfoque maníaco a medida que la vida se le escapaba entre los dedos enguantados de los verdugos. No hubo derramamiento de fluidos en la piedra. El primer agente utilizó una tela absorbente cargada con sellos de preservación para sellar la herida en el acto, reteniendo cada gota de sangre dentro de los tejidos del cadáver. La ejecución se completó en menos de 2 segundos netos, desprovista de gloria, ruido o alteraciones cinéticas. El capitán Yamato, finalizando una finta de bloqueo contra Naruto, detuvo sus movimientos en seco. Su máscara de porcelana de tigre se desvió sutilmente hacia la fisura oscura de la retaguardia profunda. Su instinto de ex-Anbu de las fuerzas especiales detectó una fluctuación microscópica, un sutil desplazamiento en las corrientes de aire frío de la caverna que no correspondía al ritmo del entrenamiento elemental. Espera, Naruto instruyó Yamato con una voz baja que recuperó de inmediato la rigidez militar. El maestro caminó con pasos pausados hacia la penumbra de la pared lateral, manteniendo una mano apoyada sobre el mango de su katana corta. Naruto lo flanqueó a una distancia prudencial, regulando su respiración y manteniendo la guardia corregida. Al llegar a la ranura de la piedra, el velo de las sombras se rompió para revelar la escena final. Las dos figuras de la raíz permanecían de rodillas sobre la tierra húmeda, sosteniendo el cuerpo sin vida del intruso embozado antes de introducirlo en una bolsa de almacenamiento sellada al vacío. El líder de la pareja levantó sutilmente su máscara blanca en blanco hacia el Jounin instructor, realizando una inclinación de cabeza minimalista que transmitía el éxito del cerco. El perímetro está limpio, Capitán Yamato anunció el agente de la raíz con una voz monótona, sorda y carente de inflexiones emocionales. Este intruso portaba una firma de energía residual distorsionada y jutsus de ocultación visual avanzada de nivel S. Logró sortear los cerrojos de las compuertas secundarias del subsuelo norte aprovechando las brechas de la red de comunicaciones que los traidores durmientes comprometieron antes de la purga gubernamental. Su objetivo era el Jinchuriki. Lo hemos neutralizado de forma definitiva bajo las directrices de la oficina del consejero Danzo. Yamato examinó las facciones del cadáver antes de que la bolsa fuera sellada por completo, y una expresión de profunda fijeza sombría se instaló en su rostro detrás de la porcelana de su propia máscara. La purga de los agentes durmientes que el Hokage y Shikaku están ejecutando en la superficie sigue activa, analizó Yamato, guardando su bitácora de campo, pero este incidente confirma que la seguridad física de Naruto en estas catacumbas no debe flaquear ni un solo milímetro en las próximas semanas.
Las defensas de la hoja siguen goteando información, y las víboras extranjeras continuarán buscando una rendija en las raíces hasta el día de los combates principales. El líder de los Ambú de la raíz asintió de forma rígida, ajustando los sellos de la bolsa de transporte. Nuestros hombres mantendrán el perímetro de vigilancia pasiva en el silencio de estas catacumbas, capitán, aseguró el agente en blanco. No interferiremos con tus rutinas elementales ni alteraremos el cronograma de Naruto Uzumaki. Nos volveremos a esconder en las sombras de estas columnas, listos para actuar como el muro ciego que Danzo-sama prometió ante el consejo. Ninguna garra extranjera tocará el árbol mientras nuestra división mantenga la vigilia. Dicho esto, las dos siluetas de la raíz se fundieron de forma fluida con las sombras de la fisura de piedra, desapareciendo de la vista del plano real en un parpadeo de velocidad encubierta, como si nunca hubieran pisado la tierra apisonada del búnker. Naruto observó el espacio vacío de la penumbra con sus ojos azules limpios y gélidos, asimilando con una madurez hosca que su vida seguía siendo la pieza más codiciada de un tablero que se jugaba en la oscuridad de los sótanos de la aldea, y regresó al centro de la pista para continuar con su rutina de fuerza, ajeno al pánico de la superficie. Una hora más tarde, en el despacho principal de la administración gubernamental, la atmósfera era de una seriedad administrativa insoportable. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, permanecía sentado detrás de su gran escritorio de roble, escuchando el informe caligráfico confidencial que el capitán Yamato acababa de transmitir a través de las redes encriptadas de la división Anbu. Hiruzen exhaló una larga y densa nube de humo grisáceo desde su pipa, y sus ojos gastados observaron las órdenes de arresto y las bitácoras de la purga interna que sepultaban su mesa. Su rostro reflejaba el desgaste de un líder militar que comprendía las limitaciones de sus propias divisiones. Ya veo, la raíz cumplió con su palabra en esta ocasión, murmuró el Hokage con una voz sorda, áspera, cargada de una amargura institucional profunda. El informe de Yamato es claro. El asesino logró filtrarse haciendo uso de las brechas que los dos traidores durmientes del sonido habían configurado en los códigos de la red de barrera de comunicaciones antes de ser trasladados a las celdas de Ibiki. Estoy plenamente consciente, Shikaku, de que este tipo de incursiones encubiertas e intentos de ejecución silenciosa seguirán ocurriendo de forma sistemática dentro de nuestras fronteras forestales hasta que la purga total de nuestras fuerzas shinobi esté consolidada al 100%. El viejo Hokage miró al comandante Jounin, quien permanecía de pie al lado del mapa de reestructuración defensiva. Bajo estas condiciones de vulnerabilidad estructural provisional, no tengo más opción política que aceptar la protección activa y pasiva que Danzo Shimura está desplegando desde las sombras de los edificios residenciales y las catacumbas, sentenció Hiruzen, estampando una firma marginal de autorización táctica sobre el documento de la raíz. Sé perfectamente que Danzo busca su propio beneficio y que pretende ganar influencia sobre Naruto para sus planes de sucesión del sombrero. Pero en este preciso segundo de la crisis, la letalidad y el pragmatismo de sus agentes sin nombre son un escudo necesario que complementará el perímetro de los tres sentidos de los clanes nobles. Mantengamos a las víboras de Danzo cerca del perímetro, Shikaku. Utilicemos sus garras para triturar a los fantasmas de la roca mientras reescribimos las rutas de los refugios civiles en el silencio de tu despacho. No podemos permitir que el heredero de la madera sufra un solo rasguño antes del torneo principal. Hiruzen apartó la carpeta de la purga, tomó un pergamino de seda dorada de alta alcurnia y sumergió su pluma caligráfica en una tinta impregnada de su propio chakra neta. Con trazos firmes, rápidos y cargados de una solemnidad ancestral, comenzó a redactar la carta oficial dirigida a la figura exiliada de la legendaria Sannin, Tsunade Senju. El viejo Hokage no escatimó detalles en las líneas caligráficas. Plasmó con precisión médica los perfiles moleculares que el Dr. Tetsuo había concluido. Desveló la verdad absoluta sobre la línea de herencia de Toka Senju y el parentesco biológico de Tobirama Sensei a través de Kushino Uzumaki. Detalló el despertar natural del Mokuton puro en las preliminares del torneo y, sobre todo, describió con una crudeza administrativa desgarradora el historial de abusos, negligencia escolar y sabotaje sistemático que el chico había tenido que soportar en el aislamiento de su infancia civil debido al prejuicio del consejo de la aldea. Terminada la redacción, Hiruzen selló el pergamino de seda con el escudo de armas de la familia fundadora de la hoja y estampó el lacre oficial del sombrero rojo. Juntó sus manos índices en una secuencia caligráfica rápida de 3 posiciones místicas, golpeando la superficie del escritorio con las palmas extendidas. Kuchi-ose no Jutsu. Jutsu de invocación, anunció el Hokage. Con una densa y masiva nube de humo blanco que llenó la oficina, se materializó sobre el escritorio la imponente figura del rey mono Enma.
La veterana invocación mística cruzó sus brazos cubiertos de pelaje marrón, mostrando una expresión de profunda seriedad y desconcierto en sus facciones simiescas al notar las barreras de aislamiento activas en la habitación. Hiruzen, la atmósfera de esta torre huela a sangre y a secretos de estado, comentó Emma con su voz ronca y profunda. ¿Para qué me has invocado en este plano de la administración? Necesito un favor de la más alta importancia familiar y diplomática, mi viejo amigo pidió el Hokage, entregándole el pergamino dorado con ambas manos. Este documento contiene la verdad sobre la supervivencia del clan de nuestro maestro. Naruto Uzumaki es el nieto legítimo de Tobirama y el portador natural del Mokuton. Las sombras del continente ya están intentando cortar sus raíces en las catacumbas, y necesito que Tsunade Senju regrese de forma inmediata a reclamar el cuidado de su casa. Hiruzen fijó sus ojos gastados en el rey mono, y su voz adquirió una nota de súplica sincera. Enma, exijo que desciendas de forma personal hacia las coordenadas místicas del bosque Shikotsu. Entrega este pergamino directamente en las manos de la reina de las babosas, Katsuyu. Pídele, por la antigua alianza que unió a los Sanin con esta oficina, que le entregue esta carta a Tsunade de forma personal en cualquier pueblo civil donde se encuentre ocultando su exilio. Y por favor, ruégale a Katsuyu de mi parte que obligue a Tsunade a leer el contenido completo de estas líneas primero, antes de que su orgullo o su dolor la impulsen a arrojar el documento al fuego de una taberna. La vida del último niño de su sangre depende de que ella abra los ojos hoy. Emma observó el escudo de armas Senju en el lacre de cera, y una fijeza de profundo respeto y resolución se instaló en sus facciones simiescas. Comprendo la densidad de la carga, Hiruzen, respondió el rey mono, guardando el pergamino dorado de forma segura dentro de su fajín táctico. No te fallaré. Obligaré a la reina de las babosas a mantener el perímetro hasta que la nieta de Hashirama asimile la verdad de su sangre. Mantén las defensas firmes en esta hoja podrida. Buscaré al león de la medicina en las fronteras. Dicho esto, Emma se disipó en una masiva ráfaga de humo blanco, iniciando su tránsito místico hacia las dimensiones profundas del monte sagrado, dejando a Hiruzen Sarutobi a solas con sus oraciones en la calidez de la tarde de la hoja. 3 días terrenales se habían deslizado sobre el plano internacional, un período en el que las redes de seguridad de Konoha continuaron consolidando las contraseñas de chakra variables diseñadas por Shikaku Nara en la superficie de la aldea. Lejos del murmullo de los cuarteles generales y de la paranoia militar de las naciones ninja, en los extremos más apartados y áridos de las fronteras sur del País del Fuego, la realidad seguía un ritmo completamente diferente, dominado por el aroma a sake barato, el ruido de los dados de madera golpeando los tableros y el humo de las tabernas civiles. En la periferia de un pequeño pueblo comercial de paso, la luz del atardecer tenía de rojo las tejas de un hostal de tercera categoría. En la mesa principal del salón privado del establecimiento, la legendaria Sanin, Tsunade Senju, permanecía sentada con una postura altiva, descuidada y aristocrática, vistiendo su clásica gabardina verde con el kanji del casino Kake, bordado en la espalda. Su imponente físico, mantenido bajo un jutsu de transformación rejuvenecedora continuo que ocultaba sus 50 años de edad detrás de las facciones de una mujer de 25, vibraba con una mezcla de aburrimiento cínico y frustración económica. Tenía un vaso de sake medio vacío en su mano derecha y sus ojos castaños escanearon las cartas de póker desplegadas sobre el tapete de fieltro verde con una mueca de fastidio. Otra maldita racha de pérdidas consecutivas, este pueblo no tiene un solo jugador digno de mi capital, escupió Tsunade, arrojando sus cartas sobre la mesa con un movimiento brusco de sus dedos, haciendo que los vasos de vidrio vibraran por el impacto físico. A su izquierda, su joven y fiel aprendiz, Shizune, suspiró con una profunda y cansada resignación clínica, manteniendo al pequeño cerdo tontón amarrado de forma segura bajo su brazo izquierdo mientras intentaba reorganizar las pocas monedas de plata que les quedaban en la bolsa de gastos logísticos. Tsunade-sama, te advertí 3 veces antes de ingresar a este local que tu suerte con los juegos de azar ha estado en un punto críticamente negativo durante toda la semana, le recordó Shizune, negando con la cabeza. Si continuamos perdiendo el dinero de los hostales de esta manera, nos veremos obligadas a aceptar misiones médicas de civiles de bajo rango en la próxima frontera para pagar los suministros de sake. Necesitamos disciplina. Tsunade soltó una risa sorda, cínica, desprovista de cualquier apego emocional, y se reclinó hacia atrás en su silla de madera, mirando fijamente el techo del hostal civil.
La disciplina es para los burócratas de la hoja que se quedan sentados detrás de un escritorio esperando que el tiempo los pudra, Shizune sentenció la Sanin con una voz rasposa pero cargada de una autoridad latente. Yo abandoné ese nido de hipocresía hace décadas para no tener que escuchar sus discursos sobre la voluntad de fuego o los sacrificios del Estado. El azar es lo único limpio que queda en este continente podrido. Si las cartas me dan la espalda hoy, mañana buscaremos otro casino que sepa valorar mi presencia. Sirve más sake. Antes de que Shizune pudiera extender la mano hacia la jarra de cerámica, una sutil, densa y masiva ráfaga de humo blanco de chakra místico estalló directamente en el centro del tapete de fieltro verde de la mesa de póker, rompiendo la regularidad del salón privado con un sonido sordo. Tsunade se enderezó de inmediato, y su mirada castaña recuperó instantáneamente esa fijeza de peligro absoluto y reflejos de nivel S que la definieron como la kunoichi más letal de su generación. Su mano derecha se cerró en un puño cargado de una porción de su fuerza física destructiva, lista para reventar la mesa ante cualquier incursión encubierta de los cazadores de recompensas del mercado negro. Sin embargo, cuando el humo místico se disipó por completo, reveló la figura de una pequeña babosa de color blanco y azul cobalto, de apenas 30 centímetros de longitud, cuyos sensores ópticos movían con una parsimonia y un respeto profesional que Tsunade conocía a la perfección. Era una división menor de Katsuyu, la reina indiscutible del bosque Shikotsu. En la ranura de su cuerpo viscoso, la pequeña babosa arrastraba de forma cuidadosa el pergamino de seda dorada sellado con el lacre de cera roja oficial del sombrero del Hokage y el escudo de armas de la familia fundadora de la hoja. Tsunade-sama, Shizune-san, anunció Katsuyu con su clásica voz suave, dulce, melodiosa pero cargada de una urgencia mística inusual. He cruzado las dimensiones del monte sagrado en una invocación directa por orden ejecutiva del rey Mono Enma y del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Vengo a entregar este pergamino de máxima confidencialidad nacional directamente en tus manos. Tsunade frunció el ceño, y una mueca de profundo fastidio y hostilidad se instaló en sus facciones perfectas. Se cruzó de brazos, apartando la mirada del pergamino dorado con un desprecio explícito. Lleva ese trozo de basura burocrática de regreso a la torre de Hiruzen, Katsuyu ordenó Tsunade de forma cortante, y su voz heló el ambiente del salón privado. Le dije al viejo maestro hace 20 años que no quería recibir sus cartas de actualización diplomática, ni sus informes de bajas en el frente, ni sus malditas peticiones para que regrese a ocupar un puesto en el consejo de ancianos de la aldea. Konoha dejó de ser mi hogar el día en que la tierra se tragó a Nawaki y Dan para alimentar su maldito sistema militar. No voy a leer ni una sola línea firmada por su pluma. Dile que me deje en paz en mi exilio. Katsuyu no se disipó en humo, ni retrocedió ante la furia destructiva de la Sanin. Mantuvo su postura viscosa sobre el fieltro verde, extendiendo el pergamino dorado un centímetro más hacia adelante de forma persistente. Lamento contrariar tu orgullo, Tsunade-sama, pero mi lealtad hacia la voluntad de fuego y las súplicas del viejo Hokage me obligan a mantener este perímetro de forma irrevocable, declaró la babosa sagrada con una firmeza inquebrantable en su tono suave. El rey Mono Enma me transmitió un ruego explícito del líder de la hoja. Esta invocación menor no se retirará de esta mesa, ni regresará al bosque Shikotsu, hasta que tú, Tsunade, rompas el lacre de cera, abras este documento y leas el contenido completo de estas líneas con tus propios ojos. El viejo Hiruzen me pidió que te rogara que dejes de lado tu dolor por un solo segundo. La vida del último niño que carga con la sangre legítima de tu propia casa Senju depende de que decidas abrir los ojos hoy. Por favor, lee la carta, Tsunade-sama. No te dejes cegar por las cenizas del pasado. Las palabras de Katsuyu cayeron dentro del salón privado del hostal con la contundencia de un impacto físico. Shizune contuvo el aliento, abriendo los ojos de par en par con una mezcla de asombro y pánico clínico, mientras que Tsunade permaneció completamente inmóvil en su silla de madera. El término "la sangre legítima de tu propia casa" Senju resonó en sus oídos como un trueno distante que fracturó la coraza de cinismo que había construido durante décadas de exilio voluntario. Lentamente, con una mano que tembló sutilmente por primera vez en 20 años, la Sanin extendió sus dedos perfectos hacia el pergamino de seda dorada. Rompió el lacre de cera roja con el escudo de armas de su clan con un movimiento pausado, casi temeroso, y desplegó el documento sobre la mesa de póker bajo la luz del atardecer. Sus ojos castaños comenzaron a escanear los caracteres caligráficos escritos por Hiruzen Sarutobi. A medida que avanzaba en la lectura de la primera página, el color de las mejillas rejuvenecidas de Tsunade se desvaneció de forma acelerada, tornándose de una palidez gélida y clínica que hizo que Shizune diera un paso hacia ella con profunda preocupación médica.
Su respiración se volvió errática, y sus pupilas se contrajeron en una fijeza de shock absoluto. Terminada la primera lectura, la Sanin no cerró el pergamino, ni emitió un grito de ira. Simplemente regresó sus ojos al inicio del documento y comenzó a leer las líneas caligráficas por segunda vez, de forma lenta, minuciosa, escaneando cada diagrama molecular que el Dr. Tetsuo había anexado del parentesco de Yoka Senju y de la línea de Tobirama Sensei a través de Kusino Uzumaki. Su mente científica de la mayor ninja médico del mundo evaluó los sensores de chakra y las frecuencias de Agun con una precisión matemática que no dejó margen para la duda o la negación académica. Al llegar a la tercera lectura consecutiva, las manos de Tsunade temblaron con tal intensidad que las fibras de la seda dorada crujieron bajo sus dedos, y una gruesa lágrima fría, cargada de un dolor ancestral y de una conmoción interna que le desgarró el pecho, brotó de sus ojos castaños, resbalando por sus mejillas perfectas hasta caer sobre el tapete verde de la mesa de póker. Minato, el chico Namikaze era el hijo de Toka, susurró Tsunade, y su voz fue un lamento roto, sordo, que pareció arrastrarse desde las tumbas del pasado de su clan y Kusina cargaba con la sangre de mi tío Tobirama. Dioses, el niño que dejaron vivo, el portador del Kyuubi, es mi familia. Es mi primo directo en segundo grado. El último varón de los Senju puros está vivo, y camina por las calles de esa aldea podrida vistiendo el desprecio de todo el mundo civil. Tsunade dejó caer la cabeza hacia el frente, cubriendo su rostro con ambas manos mientras un sollozo ahogado, cargado de una frustración pura y un remordimiento desgarrador, llenaba el silencio del hostal privado. No estuve allí, Shizune, desahogó la Sanin entre lágrimas que rompían la máscara de su juventud simulada durante 12 años, 12 malditos años ese niño ha crecido viviendo en la miseria más absoluta de un apartamento vacío, mendigando una migaja de atención en las calles, siendo tratado como un monstruo apestedo o un demonio ruidoso por la población civil y los maestros incompetentes de la academia. Pasó su infancia entera en la soledad más profunda, mientras yo gastaba los recursos de mi clan en los casinos fronterizos, huyendo de mis propios fantasmas de la guerra, emborrachándome con sake barato para no tener que recordar el nombre de los Senju. Fui una cobarde. Dejé al último hijo de mi propia sangre tirado en el barro de la hoja sin que nadie lo defendiera de la hipocresía de ese sistema. Si yo hubiera estado allí, si tan solo hubiera tenido la menor sospecha de que Minato cargaba con el legado de Toka, ese niño habría crecido como un príncipe dorado, protegido por la fuerza de mis propias manos médicas. Le fallé a mi familia de la forma más terrible posible. Shizune, con los ojos llenos de lágrimas de empatía sincera, se arrodilló al lado de su maestra, tomando el pergamino de seda dorada para terminar de leer las últimas anotaciones tácticas que el Hokage había redactado en la madrugada. Tsunade-sama, por favor, detén el lamento por un segundo y escucha esto. Exclamó Shizune, con una nota de urgencia clínica en su voz. El informe del viejo Hokage dice que aún no es demasiado tarde para enmendar el pasado. El despertar del Mokuton natural en las preliminares ya ha cambiado la densidad completa del peligro de su entorno. Naruto ya está siendo el objetivo directo de misiones de asesinato de nivel S. Hace solo 3 días, el escuadrón de las Águilas Rojas de la Roca Oculta logró infiltrarse en sus catacumbas de entrenamiento profundo e intentó cortarle el cuello mediante venenos de asfixia celular. El chico sobrevivió por puro milagro de su agilidad estratégica y la intervención del Kage. Él corre peligro de muerte a cada segundo que pasa en ese estadio, Tsunade-sama. Aún puedes estar allí para él antes de que las finales del torneo concluyan y el enemigo intente cortar sus raíces de forma definitiva. Tu conocimiento médico es el único escudo real que puede asegurar su supervivencia ante las toxinas de la roca. Tsunade Senju levantó la cabeza lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano, y sus facciones recuperaron una rigidez hosca, cargada de una suspicacia que se negaba a ceder de forma ingenua ante las súplicas de la administración gubernamental. La aldea de Konoha sigue siendo una estructura podrida y egoísta, Shizune sentenció Tsunade con una voz gélida que hizo vibrar las paredes del hostal civil. El trato sistemático de desprecio y abandono que le otorgaron a Naruto durante 12 años, y el aislamiento absoluto al que su propio Jounin instructor, Kakashi Atake, lo sometió en el equipo 7 para favorecer al prodigio del Sharingan, demuestra que ese sistema solo valora a sus hijos cuando muestran garras que sirvan para sus guerras de estado. Ahora que el chico hace brotar madera viva de la piedra y representa el renacimiento de nuestro mayor orgullo militar, el Consejo de Ancianos y las oficinas de Danzo corren a protegerlo y a inventar contratos dinásticos para asegurar su linaje reproductivo. Son unas víboras hipócritas. No voy a regresar a Konoha para convertirme en una pieza decorativa de sus desfiles políticos.
La pequeña babosa Katsuyu se estiró sobre el tapete de fieltro verde, emitiendo una ráfaga de su chakra melodioso para modular la desconfianza de la Sanin. Tsunade-sama, la realidad interna de la hoja está experimentando un proceso de purga y reconfiguración estructural completo en las últimas 72 horas, bajo la mano de hierro de tu antiguo maestro, reveló Katsuyu con voz clara. El tercer Hokage ha asumido el control total de las divisiones de la academia. Ha firmado órdenes ejecutivas de alta traición para arrestar y trasladar a los calabozos subterráneos de Ibiki Morino a cada uno de los directores civiles e instructores incompetentes que sabotearon el desarrollo de Naruto durante su infancia. Se han desmantelado las redes de los agentes durmientes del sonido y de la roca, y Shikaku Nara está reescribiendo los planos defensivos de la invasión desde el silencio de su despacho. El viejo Hiruzen está volviendo a tomar las riendas del pueblo con la firmeza del profesor de las guerras mundiales pasadas, barriendo la hipocresía del consejo para asegurar un ambiente de justicia real, respeto y conexiones sinceras para el chico. Deberías darle una oportunidad a su esfuerzo, Tsunade-sama. Tu primo te necesita en esa vanguardia médica. Tsunade Senju permaneció en silencio durante un minuto completo, manteniendo la mirada fija en el mapa genético luminiscente del pergamino dorado. Las palabras de Katsuyu sobre la purga de los saboteadores escolares y el arresto de los oficiales civiles filtrados demostraban que el viejo Hokage estaba dispuesto a romper las bases de su propia administración para enmendar las negligencias del pasado. Poco a poco, una determinación nueva, implacable, gélida y de una densidad de acero absoluto se instaló en las facciones rejuvenecidas de la nieta del primer Hokage. Se levantó de su silla de madera de un solo movimiento firme, y la tremenda liberación instintiva de su chakra destructivo hizo que las losas del suelo del hostal privado se agrietaran en un círculo perfecto alrededor de sus botas de viaje. No permitiré que el último vínculo biológico de mi familia muera en el barro de ese estadio por culpa del odio de Onoki o la codicia de Orochimaru, sentenció Tsunade, y su voz resonó con el orgullo incombustible del clan Senju. El tiempo de mi exilio voluntario y de mis huidas cobardes por los casinos de las fronteras ha terminado de forma definitiva en esta taberna, Shizune. Ese niño, ese Naruto Namikaze Senju Uzumaki, representa nuestra última esperanza real sobre la faz de esta tierra para reconstruir los cimientos de una vida de la que nuestros antepasados y el primer Hokage logren sentirse verdaderamente orgullosos desde el silencio de sus tumbas. Si Konoha está limpiando sus raíces, yo regresaré a actuar como la tormenta médica que sanará sus ramas y triturará a cualquier asesino extranjero que intente tocar su carne. La Sanin se volvió hacia su joven aprendiz con una fijeza que no admitía réplicas logísticas. Shizune, recoge de inmediato nuestros pocos suministros de viaje, sella las bolsas de medicamentos de alta densidad y prepara al cerdo tontón para una marcha forzada a máxima velocidad ninja, instruyó Tsunade, ajustándose los correajes de su gabardina verde con una fuerza implacable. No tomaremos los carruajes comerciales de los civiles, ni seguiremos las rutas regulares de las fronteras. Cruzaremos los pasos de montaña del norte en línea recta a través de la noche profunda del País del Fuego. Llegaremos a las instalaciones de Konoha exactamente una semana antes del día de los combates principales del torneo. Nos uniremos a las redes defensivas de Hiruzen, y yo misma me encargaré de asumir la vanguardia de la reestructuración médica de mi primo en las catacumbas. Es el momento de reclamar el legado de la madera viva. Muévete ahora. Entendido, Tsunade-sama. Respondió Shizune con una sonrisa brillante que reflejó el encendido de una fe renovada en el futuro de su casa, iniciando el embalaje de urgencia de las herramientas clínicas, mientras la pequeña babosa Katsuyu se disipaba en una ráfaga de humo místico, enviando la confirmación de la respuesta familiar de regreso al sombrero del Hokage en el silencio de las altas esferas de la hoja.